Enfermerita sin raíces, no está a la altura de mi hijo. Con ese desprecio helado, Verónica destrozó el futuro de dos corazones enamorados. Movió todos sus hilos para impedir que su hijo se casara con una chica de clase baja. Pero el destino tiene una forma muy suya de tejer sorpresas. 12 años después, al llegar con su nieto a una prestigiosa clínica de rehabilitación, la dama adinerada se quedó paralizada en la puerta del despacho de la directora médica. Queridos amigos, hoy nos adentraremos en la historia de una mujer que, a través del dolor de la pérdida, encontró la fuerza para renacer. ¿Alguna vez han vivido pruebas tan duras que terminaron abriéndoles la puerta a una felicidad inesperada? Compartan su experiencia en los comentarios. Cada historia de superación puede ser una luz para quienes atraviesan sus propias sombras. Y ahora, comienza nuestro relato. El sol de invierno se filtraba entre las persianas, dibujando franjas doradas en la oficina de Irena Fernández. El aire olía a té recién hecho y al sutil aroma de medicamentos. Un olor que para ella ya era hogar. La clínica de rehabilitación Renacer zumbaba con su ritmo constante, medido hasta el último minuto. Desde el fondo del pasillo se escuchaban risas infantiles, el zumbido regular de las máquinas, el ir y venir de las enfermeras. Irena acomodó automáticamente una foto enmarcada en madera. Un niño sonreía, con ojos inteligentes y algo cautelosos, mirándola a través del cristal. Mateo, su hijo, su orgullo y su dolor. Las paredes de ese despacho contaban mejor que cualquier biografía los últimos años de su vida. Dibujos infantiles, torpes pero llenos de color y vitalidad. Cartas de agradecimiento de padres cuyos hijos habían vuelto a caminar tras meses de parálisis, diplomas y certificados, pruebas de años de estudio y superación. Detrás de cada papel colgado, había una historia, un viaje del abismo a la esperanza. Un golpecito en la puerta la sacó de sus pensamientos. Doctora Fernández. Era Lisa, su joven asistente, recién salida del colegio médico. Le recordaba a sí misma, 12 años atrás. Hay una señora que quiere verle sin cita. Dice que es un asunto personal. Insiste mucho. Irena miró el viejo reloj de pared, una reliquia de su abuela, que con su suave campanada marcaba las horas de su vida desde que llegó a esta ciudad. Tengo junta en media hora, Lisa. ¿Quién es? No quiso decir su nombre, susurró la chica. Pero viste caro, y se comporta como si fuera dueña del lugar. Algo se tensó dentro de Irena, como una gota helada deslizándose por su espalda. Está bien. Que pase. La puerta se abrió por completo, y allí estaba la mujer. El tiempo no había sido amable con ella, arrugas profundas marcaban su rostro antaño perfecto, sus hombros se curvaban apenas, pero su porte seguía siendo el mismo, altivo, regio. El peinado impecable, el collar de perlas, el perfume francés, todo hablaba de alguien acostumbrada al poder y al lujo. Irena sintió como algo se congelaba dentro de ella, formando un hielo frágil pero firme. Ese hielo la había protegido durante todos esos años. Verónica Escobar. La mujer que destruyó su vida. Año 2005. Ciudad de Almería, Andalucía. La mañana de agosto era tan clara como un cuenco de cobre recién pulido. Irena caminaba por la calle que conocía desde niña, con cada paso sintiendo cómo se le apretaba el pecho de emoción y esperanza. Atrás quedaban los años escolares, por delante, una vida nueva, esa con la que tanto había soñado. El edificio bajo del colegio de enfermería, construido allá por los años 60, le parecía más hermoso que cualquier palacio. El yeso agrietado, la pintura descascarada de los marcos, nada de eso importaba. Allí se convertiría en lo que siempre quiso ser. No me falles, Irena, le dijo su madre, ajustándole el cuello de la blusa nueva. Carmen García, profesora de inglés y literatura con 20 años de experiencia, tenía ese don de decir algo que te animaba y te recordaba tu responsabilidad al mismo tiempo. Tú sabes que no lo haré, mamá. Irena abrazó fuerte a su madre, respirando su olor familiar. Anda, ve ya, respondió Carmen con dulzura, disimulando una lágrima. Tu padre llamará esta noche desde la fábrica. Le cuentas todo. El colegio la recibió con un pasillo amplio y ruidoso. Por todas partes había chicos recién salidos del instituto, igual de perdidos y nerviosos. Algunos, como Irena, venían de pueblos cercanos, otros eran locales. Todos distintos, pero con el mismo brillo en los ojos, miedo mezclado con ilusión. ¿Grupo 123?
Es al fondo, señorita, le indicó una señora mayor con bata blanca almidonada. Pero en silencio, que en las otras aulas ya están en clase. El aula se parecía a una de secundaria, pero con pupitres más altos y una pizarra más pequeña. Irena se sentó en la segunda fila y sacó un cuaderno nuevo, de tapas duras, cuadriculado, con la Torre Eiffel en la portada. Tenía debilidad por ese tipo de cuadernos, le recordaban su sueño de viajar algún día. ¿Vas a sacar solo 10? Le llegó una voz burlona. Irena levantó la vista. Una chica pelirroja, con la nariz llena de pecas, la miraba divertida. Soy Patricia. De Huelva. Irena. De Almería. ¿De por aquí? ¡Qué suerte! Yo tendré que vivir en la residencia. Almería está a 2 horas. Yo también estaré en residencia. Pues lloraremos juntas, entonces, rió Patricia, y a Irena se le escapó una sonrisa. Los primeros días pasaron como en una nube. Materias nuevas, caras nuevas, normas nuevas. La residencia era un edificio viejo de 5 plantas, con un ascensor que siempre se estropeaba y camas que crujían por todo. En su cuarto eran 4 chicas. Estrecho, pero acogedor. El olor a patatas hervidas, el detergente barato, las hojas pasando en la noche cuando alguien estudiaba anatomía bajo una lámpara tenue, las pequeñas alegrías y penas de chicas jóvenes, todo eso se convirtió en su nueva rutina. Irena estudiaba con hambre. Absorbía el conocimiento como esponja, pasaba horas en la biblioteca llenando hojas con su letra pequeña. Su esfuerzo no pasó desapercibido. «Tienes buenas manos, niña», le dijo un día Ana Moreno, una enfermera mayor que daba clases prácticas. «Sensibles. De esas que valen más que el oro». Ana Moreno, con su moño canoso y sus gafas de pasta, era la imagen misma de lo mejor de la medicina española. Bajita, delgada, de voz suave, pero con autoridad suficiente para silenciar hasta a las más ruidosas del fondo. «Gracias», respondió Irena, sonrojada. «Solo intento hacerlo bien». Intentar está bien, pero en medicina también se necesita vocación. Ana la miró con atención, como evaluándola. En el hospital buscamos ayudante de enfermería. No es un trabajo fácil, claro, pero la experiencia vale oro. Piénsalo. Y así comenzaron los días interminables para Irena. Tras las clases, corría al hospital y volvía a la residencia cuando las demás ya estaban dormidas. La beca y el sueldo apenas alcanzaban para lo básico: papel, comida sencilla, alguna prenda nueva de vez en cuando. Pero no se quejaba. Había elegido ese camino ella misma, cuando a los 15 cuidaba de su abuela paralítica. Recordaba las noches en vela, cambiando sábanas, limpiando ese cuerpo frágil con esponja húmeda, dándole de comer con cucharita. Fue entonces cuando supo que podía ser útil, que sus manos daban alivio y su presencia, esperanza. El otoño dio paso al invierno, y luego a una primavera gris y mojada. Irena ya se había adaptado al ritmo. Aprendió a dosificar energía y tiempo, dormir 5 horas y seguir en pie. Aquel turno nocturno estaba sorprendentemente tranquilo. Irena repasaba su manual de farmacología en el puesto de enfermería. Afuera, una tormenta de nieve cubría la ciudad de blanco. El sonido del teléfono la sobresaltó. Urgencias llamando. Llega un herido de accidente de tráfico. Preparen quirófano. Todo se movía como una cinta de película en cámara rápida. Teléfonos, órdenes, pasos corriendo por los pasillos. Irena ayudaba a preparar el quirófano, colocaba los instrumentos, revisaba medicamentos, soluciones, material estéril. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado junto con el equipo de emergencias y una camilla. Varón, 22 años. Impacto contra la valla en la autopista. Probable pérdida de control por hielo en la calzada. Traumatismo craneoencefálico cerrado, múltiples contusiones, posible hemorragia interna. Presión cayendo, pulso débil. Irena alcanzó a ver el rostro pálido del joven, con sangre seca en la sien, antes de que lo llevaran directo a quirófano. Algo le apretó el pecho. Era tan joven, como ella. La operación duró más de 3 horas. Irena, que ya había terminado su turno, debía haberse ido, pero algo la hizo quedarse. Esperó a que lo sacaran de reanimación y lo llevaran a cuidados intensivos. Se acercó a la enfermera de guardia. «Margarita, ¿puedo quedarme con él un rato? Igual no me voy a casa con esta nevada».
La mujer, agotada, hizo un gesto con la mano. Quédate si quieres. Pero no te duermas. El chico yacía lleno de cables y tubos. Pálido, con los ojos cerrados, parecía de cera. El gotero marcaba los segundos de su vida, con gotas transparentes cayendo una a una. Irena se sentó a su lado, vigilando las máquinas, lista para avisar al médico si algo cambiaba. Al amanecer, mejoró. Abrió los ojos, de un azul increíble, como flores de campo, y sonrió débilmente. ¿Un ángel? Solo un estudiante en prácticas, respondió Irena, sonriendo sin querer. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera pasado por encima un camión. ¿Qué pasó? Tuviste un accidente. Perdiste el control por el hielo. ¿No lo recuerdas? Frunció el ceño, intentando hacer memoria, pero luego se quejó del dolor. Un poco. Venía de Madrid. Tenía prisa. Luego las luces del coche, y nada. Tuviste mucha suerte. Los médicos dicen que, de haber llegado un poco más tarde. Entonces mi ángel de la guarda estaba de turno, volvió a sonreír, con esa sonrisa tan abierta y juvenil que le tocó algo por dentro a Irena. Necesitas descansar. Yo me voy, tengo clase. Espera, murmuró, moviéndose apenas. ¿Cómo te llamas? Irena. Yo soy Arturo. Arturo Escobar. ¿Vas a volver? Asintió sin saber por qué y salió de la habitación. Dentro de ella, algo cálido comenzaba a expandirse, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. En los días siguientes, Irena pasaba a menudo por la habitación de Arturo. Al principio por trabajo, tomarle la atención, cambiarle el suero, ayudarle a comer cuando ya podía probar comida sólida. Pero luego, simplemente, para charlar. Arturo resultó ser una persona abierta, con buen sentido del humor. Hablaba de su trabajo como analista financiero en una gran empresa, de sus viajes, de la vida en Madrid, y a Irena le parecía que escuchaba historias de otro planeta. Sus mundos eran tan distintos que aquello parecía un encuentro imposible. ¿Y nadie viene a verte?, le preguntó un día, al notar que en toda una semana nadie había ido a visitarlo. Ni familia, ni amigos, ni compañeros. Una sombra cruzó su rostro. Mi madre está en Milán por trabajo. Tiene negocios allí. Mi padre murió hace tiempo. Los amigos, titubeó. Cuando todo va bien, crees que tienes muchos. Pero los de verdad no son tantos. Irena se sintió mal por haber preguntado, y cambió de tema rápido. ¿Quieres que te traiga algo para leer? En la residencia tenemos una biblioteca decente. ¿Te gusta leer?, preguntó Arturo con interés. ¿Qué te gusta? Cosas que me ayuden a entender el mundo, respondió, sintiéndose algo cursi. Me gusta la literatura clásica. Cervantes, Lorca. Y poesía. Machado, Jiménez. ¿Has ido alguna vez al teatro? Arturo se incorporó un poco, con los ojos brillando. No, dijo Irena, negando con la cabeza. Nunca se dio la ocasión. Eso es un crimen, dijo él, llevándose teatralmente la mano al pecho. ¿Sabes qué? En cuanto me den el alta, te llevo al Teatro Real. Tengo contactos, te consigo las mejores entradas. Irena se rió, pensando que era una broma. Pero había algo en la mirada de Arturo, firmeza, sinceridad, que le hizo latir el corazón más rápido. Los recuerdos se desvanecieron tan rápido como habían llegado. Ahora los ojos de Irena estaban clavados en la visitante inesperada. ¿En qué puedo ayudarla, Verónica? No le ofreció asiento. Su voz era fría, pero no había odio. Para odiar hacen falta fuerzas, y ella había aprendido a no malgastarlas en emociones inútiles. Verónica permanecía en medio del despacho, apretando con fuerza su bolso de piel de cocodrilo. Por primera vez en su vida, parecía perdida, como si ni ella misma creyera que había cruzado esa puerta. He venido a pedir ayuda, doctora Fernández. Su voz, antes altiva y dominante, sonaba ahora quebrada, como una taza de porcelana vieja. No tengo a quien más acudir. Irena guardó silencio, sin moverse. Demasiado había pasado ya, demasiadas lágrimas derramadas como para fingir que nada ocurrió. Mi nieto, Verónica respiró hondo, como quien se lanza a un agua helada. Necesita ayuda. Su ayuda. Afuera, la nieve caía lenta y pesada,
como si el tiempo se hubiera detenido. En el pasillo, la risa de un niño rompió el silencio, viva y real, trayendo a Irena de vuelta. Sus caminos se cruzaban otra vez. Y esta vez, debía decidir hacia dónde llevarlos. 11 años atrás, abril florecía como un capullo de flor desconocida. Irena estaba junto a la ventana de la residencia, viendo cómo el sol brillaba en los charcos tras la lluvia nocturna. La habitación estaba vacía, sus compañeras se habían ido a casa por el fin de semana. Ella no tenía a dónde ir, sus padres estaban de visita en el campo con una tía, y a ella le tocaba guardia la noche siguiente. El sonido suave del móvil en su chaqueta anunció un mensaje. Irena sonrió al ver el nombre del remitente. Arturo, que había salido del hospital hacía una semana, no había olvidado su promesa. Nos vemos en 1 hora en la estación. Te espero en el andén. Abrígate bien, la primavera en Madrid engaña. Prepararse no le tomó mucho. Su único vestido decente, color marfil, unos zapatos de tacón bajo y un abrigo con los puños gastados. Irena se miró al espejo con ojo crítico, su rostro pálido salpicado de pecas, su melena castaña recogida en una coleta sencilla. Nada especial. Nada parecido a las chicas con las que, seguramente, Arturo solía tratar. ¿Y yo qué pinto en su vida?, pensó por un segundo. Pero enseguida apartó esa idea. Hoy no quería pensar en el futuro. Solo en el presente. En la aventura que la esperaba en ese Madrid misterioso y tentador. El tren avanzaba veloz entre los paisajes andaluces, bosquecillos con tímido verde, campos despertando en primavera, suburbios con humo de hojas quemadas. Irena apoyó la frente en el cristal frío, aspirando el olor del vagón, polvo, metal y un leve perfume a lilas que venía de una anciana sentada enfrente. Lo que había pasado entre ellos esa semana se sentía irreal, como un sueño. Arturo, que se quedó en el hospital más tiempo del necesario, e Irena, que aprovechaba cada minuto libre para estar con él. Sus conversaciones sobre todo y nada, libros, sueños de infancia, países que querían visitar. Las estrellas que él le mostraba por la ventana del cuarto, explicándole las galaxias con la misma pasión con la que ella hablaba del cuidado a pacientes encamados. Arturo era distinto. No como ella imaginaba a los hombres de su mundo. Sabía escuchar de verdad, preguntar con interés genuino. La veía, más allá del uniforme de auxiliar. Próxima estación, Atocha, anunció la voz del altavoz, sacándola de sus pensamientos. Fin del trayecto. Por favor, desalojen los vagones. El andén la recibió con el bullicio del Gran Madrid. Gente corriendo, empujando maletas, arrastrando mochilas. Irena miraba a todos lados, algo perdida, buscando una figura conocida. No te me has perdido, ¿verdad? 2 manos cálidas le tocaron los hombros, y al girar, se encontró con esos ojos azules como flores silvestres. Arturo ya no parecía un paciente. Llevaba un traje impecable que resaltaba sus hombros anchos, el pelo bien peinado, y un reloj dorado brillando en la muñeca. Pero la sonrisa era la misma, abierta, juvenil, con ese toque travieso. Te prometí el Teatro Real, ¿lo recuerdas? Le ofreció el brazo. Pero antes, quiero enseñarte otro Madrid. No el turístico. Mi Madrid. Caminaron por las calles estrechas de Malasaña, curiosearon en tiendas de antigüedades que olían a libros viejos y madera, tomaron café en un rincón escondido de un edificio del siglo XIX. Mira, señaló Arturo una fachada con molduras agrietadas. Aquí vivió un arquitecto que diseñó la mitad de los palacetes de Salamanca. Dicen que en su sótano guardaba planos de una ciudad secreta bajo Madrid, pero nunca los encontraron. Irena lo escuchaba embobada. Madrid, contado por él, dejaba de ser una capital fría y se convertía en un lugar lleno de historia, secretos y alma. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, le preguntó, ya sentados en un banco de un pequeño parque. Leo mucho, respondió encogiéndose de hombros. Mi madre quería que fuera arquitecto, como mi abuelo. Pero a mí me gustaban más los números que las líneas. ¿Y a ti te está gustando? Mucho, sonrió Irena. He estado en Madrid, pero solo con excursiones. El Prado, el Retiro, el Palacio Real. Esto es como otro Madrid. Exacto. Madrid es distinto para cada quien. Al caer la tarde, llegaron al Teatro Real. El edificio se alzaba como un templo griego. Las luces comenzaban a encenderse entre las sombras del anochecer, dándole un aire casi mágico.
Vamos, dijo Arturo, tirando suavemente de su mano hacia una puerta lateral, donde los esperaba un hombre mayor con uniforme. Señor Escobar, ¿cuánto tiempo sin verle? Hola, Miguel. Hoy he traído visita. El anciano guiñó un ojo con picardía. ¿Primera vez en el Teatro Real, señorita? Entonces ha tenido suerte con el guía. Avanzaban en silencio por los pasillos a medio iluminar, curioseaban en camerinos vacíos, subían a las pasarelas del teatro desde donde el escenario parecía de juguete. Irena se sentía como Cenicienta en pleno baile. Más aún cuando Arturo, no se sabía cómo, consiguió 2 entradas para la función de esa noche. Se sentaron en el patio de butacas y vieron Don Juan, una historia mágica de amor que vence incluso a la muerte. ¿Te está gustando?, le susurró él durante el intermedio. Es increíble, respondió ella sin saber cómo describir lo que sentía. Es como si yo también formara parte del cuento. La noche terminó con una cena tardía en un restaurante con vistas a Madrid iluminado. Irena manejaba torpemente los cubiertos de plata, intentando recordar qué tenedor se usaba para qué. El camarero, vestido con camisa blanca impecable, la trataba con tanta cortesía que la hacía sentirse aún más fuera de lugar. No te preocupes por eso, le dijo Arturo, notando su incomodidad. Todas esas normas las inventaron para distinguir entre nosotros y ellos. Son puras apariencias. Para ti sí, respondió Irena, girando su copa de agua mineral entre los dedos. Pero yo siento que vengo de otro planeta. Tú miras todo este oro, estas copas, y sabes perfectamente cómo va. Yo solo quiero comer sin equivocarme. Él soltó una carcajada. Esto encantó. Vive sin filtros, sin adornos. Sin esta fachada, dijo señalando el salón con lámparas de cristal y gente estirada. ¿Sabes cuántas veces he venido al Teatro Real? Al menos 15. Pero hoy lo vi como si fuera la primera vez, a través de tus ojos. Desde entonces, sus encuentros se volvieron frecuentes. Arturo iba los fines de semana, la recogía en la residencia, y juntos exploraban Madrid. Teatros, museos, conciertos de música clásica. Irena descubría un mundo que solo conocía por los libros. Y a veces, simplemente caminaban, comían helado en los parques, daban de comer a los patos. Arturo parecía disfrutar más de esos momentos sencillos que de los restaurantes de lujo. Un día, le regaló una pulsera de oro con un pequeño colgante en forma de clave de sol. Esto es demasiado, intentó devolver la cajita. No puedo aceptar algo así. ¿Por qué no?, preguntó él, sorprendido. Quiero que tengas algo bonito. No quiero tu dinero, Arturo, le dijo Irena mirándolo directo a los ojos. Solo quiero estar contigo. Pero este tipo de regalos me incomodan. Me hacen sentir como si quisieras comprarme. Él guardó silencio, con una expresión difícil de leer. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo finalmente. Eres la primera chica que rechaza mis regalos. Normalmente, es al revés. Me insinúan lo que les gustaría recibir. Pero tú, negó con la cabeza, sonriendo con asombro. Tú eres auténtica. Esa noche hablaron largo rato en un banco del parque. Arturo le contó sobre su trabajo como analista financiero, y su sueño de fundar su propia empresa. Quiero diseñar un algoritmo para predecir el mercado. Algo parecido a una inteligencia artificial que anticipe el movimiento de las acciones. Ya tengo inversores interesados. Pero mi madre quiere que siga trabajando para ella. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Irena. Arturo se quedó pensativo, dibujando con la punta del zapato en la grava del sendero. Libertad. Quiero demostrar que puedo lograr algo por mí mismo, sin depender de los contactos de mi madre. ¿Entiendes? Ella lo entendía. La libertad también era su mayor deseo. ¿Y tú?, le preguntó él. ¿Qué sueñas, aparte del Instituto de Medicina? Irena se tomó un momento antes de responder. En Almería conocí a una niña con parálisis cerebral, Estrella. Sus padres vendieron todo para llevarla a tratamiento en Madrid, pero no les alcanzó. Al final, nunca pudo asistir a una escuela normal. Yo quiero que niños como ella nunca se queden sin ayuda por falta de dinero. Quiero abrir una clínica donde todos puedan recibir tratamiento, sin importar si tienen o no para pagar. Eso es muy noble, dijo Arturo, mirándola con admiración. La mayoría solo piensa en ganar más. Tú piensas en cómo ayudar.
No me pongas en un pedestal, sonrió ella. También quiero ganar dinero. Pero para mí, el dinero es una herramienta, no un fin. Cuidando a mi abuela entendí que no hay nada más valioso que aliviar el dolor de otro. Arturo le tomó la mano, y se quedaron así un largo rato, sin decir nada. En ese silencio lleno de entendimiento, sabían que a pesar de ser tan distintos, habían encontrado algo en común, algo más fuerte que las palabras. A principios de mayo, Arturo visitó por primera vez Almería. El pequeño pueblo los recibió con el aroma de los naranjos en flor y el zumbido de abejas sobre los jardines. La casa de 2 plantas con contraventanas azules, donde creció Irena, parecía de juguete comparada con los altos edificios de Madrid. Bienvenido a nuestra humilde casa, dijo Carmen García, la madre de Irena, saliendo al porche mientras se secaba las manos en el delantal. Bajita, algo rellenita, con ojos bondadosos y voz suave, Carmen irradiaba calma y ternura. El padre, Valerio García, llegó después, cuando ya estaban sentados a la mesa. Alto, con manos de trabajador y una mirada firme bajo sus cejas espesas, le estrechó la mano a Arturo en silencio, examinándolo de arriba abajo. Así que eres financiero, dijo por fin, sirviendo un plato humeante de patatas. ¿Y qué financias exactamente? Arturo no se amilanó. Explicó su trabajo con palabras sencillas, sin tecnicismos ni aires de grandeza. Habló de cómo la gente común podía invertir pequeñas cantidades y obtener beneficios. Pero lo más importante es la gestión del riesgo. Nunca hay que invertir lo último que tienes. Siempre se necesita un colchón de seguridad. Valerio resopló con sarcasmo. Los trabajadores como yo no tenemos esos colchones. Vamos de sueldo en sueldo, esa es nuestra realidad económica. Papá, Irena lo miró con reproche. Déjala, hija. Solo digo la verdad. Tu madre y yo hemos trabajado toda la vida para que tú estudies y te abras camino. Después tú decides cómo vivir. Solo te digo una cosa, y volvió a mirar a Arturo, elige con el corazón, no con el bolsillo. La riqueza hoy está, mañana no. Pero la persona, esa se queda. Esa noche, cuando Arturo se fue al único hotel del pueblo, tras rechazar la oferta de quedarse en casa, Carmen preguntó en voz baja. ¿Es buen chico? Sí, Irena recogía la mesa. Pero venimos de mundos distintos, mamá. A veces temo que lo note y se vaya. Si te quiere, no se va a ir, respondió Carmen abrazándola. Y si se va, es que no era para ti. Pero cuando estás con él, brillas, hija. Hace tiempo que no te veía así. ¿Estás loco? Verónica dejó el menú sobre la mesa y miró a su hijo como si acabara de decir un disparate. ¿De verdad quieres cenar con esa, cómo se llama? Irena, mamá. Y quiero que la conozcas. Estaban en un restaurante en Salamanca, en una mesa apartada del bullicio. Verónica, elegante, con peinado perfecto y apenas unas líneas de expresión marcadas, parecía sacada de una portada de revista. La cadena de joyerías que había fundado tras la muerte de su esposo florecía, y la había convertido en una de las mujeres más influyentes del Madrid empresarial. Tu enfermerita, frunció los labios Verónica. ¿Cuánto llevas saliendo con ella? 2 meses. ¿Y crees que es serio? Más que eso, Arturo bebió un sorbo de agua. Quiere estudiar medicina, quiere ser doctora. Tiene mucho talento. Ah, claro, respondió su madre con una sonrisa escéptica. Una chica talentosa. ¿De dónde es? De Almería. Andalucía. ¡Qué encantador! ¿Y luego qué? ¿La vas a llevar contigo a la clínica de Puerta de Hierro? ¿Vas a presentársela a Victoria? ¿Qué tiene que ver Victoria? Frunció el ceño Arturo. Victoria, hija de mi socio. Educada, refinada, de buena familia. La conoces desde niño. Alejandro y yo siempre pensamos. Mamá, la interrumpió Arturo. No voy a casarme con Victoria. No entiendo de dónde sacaste esa idea. ¿Entonces piensas casarte con la enfermerita? Verónica alzó una ceja con incredulidad. No me hagas reír. Vas a jugar un rato con ella y luego la dejarás, como a todas. ¿Pensaste en eso? ¿En lo que ella va a sufrir? Arturo apretó la mandíbula. Irena no es un juego. Y no pienso dejarla. Hijo querido, Verónica cubrió su mano con la suya, llena de anillos. No dudo de tus intenciones.
Pero sé realista. Ella es de otro mundo. ¿Qué puedes ofrecerle? ¿Dinero? Estará incómoda en nuestro ambiente. ¿Has visto cómo sostiene los cubiertos? ¿Cómo habla, con ese acento tan provinciano? No tiene ningún acento, respondió Arturo tajante. Y me da igual cómo sostenga los cubiertos. Lo que importa es quién es. Verónica suspiró. Está bien, la conoceré. Pero no prometo cambiar de opinión. Irena se preparó para conocer a la madre de Arturo como si fuera el examen más difícil de su vida. Gastó todos sus ahorros en un vestido nuevo, sencillo pero elegante, azul oscuro, con cuello alto. Patricia le prestó unos pendientes de plata y Ana Moreno le ayudó a peinarse con un recogido discreto pero bonito. Sé tú misma, le aconsejaba Patricia. No intentes parecer otra persona. La espalda recta, añadía Ana. Recuerda, no eres menos que ellos. Solo distinta. Pero todos esos consejos desaparecieron de su mente en cuanto cruzó la puerta del restaurante donde Verónica había fijado la cita. El interior, de estilo imperio francés, con camareros de smoking y lámparas de cristal reflejando destellos sobre los manteles blancos, gritaba lujo y sofisticación, haciéndola sentir como una cenicienta que estaba a punto de convertirse en harapos otra vez. Verónica los esperaba en una mesa junto a la ventana. No se levantó al verlos, solo asintió con la cabeza. Arturo se inclinó para besar a su madre en la mejilla y presentó a Irena. Un placer, dijo Verónica con frialdad, evaluándola de arriba abajo. Arturo ha hablado mucho de ti. La cena fue una tortura refinada. Verónica lanzaba preguntas que se sentían como estocadas. ¿Y qué planeas hacer después del colegio? Trabajaré como enfermera, ahorraré, y luego entraré a la Universidad de Medicina, respondió Irena con sinceridad. Verónica apenas contuvo una sonrisa burlona. ¡Qué noble intención! Pero sabes que los médicos aquí ganan una miseria, ¿no? ¿Para qué complicarte tanto? No es por dinero. Quiero ayudar a la gente. Qué conmovedor, dijo Verónica, aunque su sonrisa no llegó a los ojos. ¿Y sabes cuánto cuesta una formación decente? Por ejemplo, una especialización. Mamá, intervino Arturo, apoyando su mano en el brazo de Irena. No es momento para eso. ¿Por qué no? Solo me intereso por los planes de tu novia y sus ambiciones. Tener metas está bien. La cuestión es si son realistas. Irena guardó silencio, sintiendo las mejillas arder. Cada palabra, cada mirada de Verónica decía sin decirlo, tú no perteneces a este lugar. No eres digna de mi hijo. Al salir, Arturo se disculpó. Perdón por mi madre. Solo está preocupada por mí. Siempre soñó que me casara con la hija de su socio. No te disculpes, Irena sonrió con tristeza. Tiene derecho a proteger lo que le importa. Yo en su lugar quizá tampoco estaría feliz con una nuera como yo. No digas eso, Arturo la abrazó. Eres lo mejor que me ha pasado. Y ella lo entenderá. Con el tiempo. Pero el tiempo pasaba, y la actitud de Verónica solo empeoraba. No llamaba a su hijo si sabía que estaba con Irena, cancelaba cenas familiares cuando él quería llevarla. Incluso fingía no recordar su nombre cuando se cruzaban. Y luego pasó a la ofensiva. Esa chica no es para ti, decía Verónica desde su despacho en la sede de su cadena de joyerías. La vista desde el piso 30 mostraba un Madrid nocturno lleno de luces que parecían joyas esparcidas. Viene de otro mundo. ¿Qué puedes ofrecerle? Solo problemas y sentir que no encaja entre los nuestros. Arturo estaba sentado en un sillón, girando un vaso de whisky entre las manos. Me da igual esa gente, mamá. La amo. ¿Amor? Verónica se giró bruscamente. ¿De verdad crees que te ama a ti y no a tu dinero? No seas ingenuo. Hice averiguaciones. Su padre es un obrero, su madre una maestra con sueldo de risa. ¿Te imaginas en qué pobreza creció? Claro que te ve como su salida de ese pozo. No sabes nada de ella, dijo Arturo, dejando el vaso sobre la mesa con tal fuerza que el whisky se derramó. Irena rechazó una pulsera que le regalé. Me dijo que no quería mi dinero. Una chica lista, ironizó Verónica. Está pensando a largo plazo. ¿Para qué una pulsera si puede tener un anillo con diamante y luego la mitad de tu fortuna en el divorcio? Basta. Gritó Arturo, levantándose y tirando el sillón.
No te voy a permitir hablar así de ella. Irena es la persona más sincera que he conocido. No finge, no se pone máscaras como todos aquí. Y de verdad quiere ayudar a la gente, no llenarse los bolsillos. Qué conmovedor, cruzó los brazos Verónica. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Abandonar tu carrera? ¿Ayudarla a rescatar niños con parálisis cerebral? ¿O financiar sus proyectos idealistas hasta que se acabe todo lo que yo construí? ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Arturo la miró con tristeza. Que tú ya ni crees que exista otra forma de vivir. Para ti solo importa el dinero. Soy realista, hijo. Y sé de lo que hablo. Si quieres seguir viéndola, hazlo. Pero si llegas a mencionar boda, olvídate de mi apoyo. Ni un euro para tu empresa, ni una parte del negocio. Nada. Arturo sonrió con ironía. Así que así va a ser. En una pequeña joyería del centro de Madrid, Arturo pasó largo rato eligiendo el anillo. No quería uno de las tiendas de la cadena de su madre, ahí lo reconocerían al instante. El vendedor, un hombre mayor con ojos sabios, le mostró varios modelos, pero Arturo se decidió por uno sencillo, con un único diamante pequeño pero de pureza perfecta. Un corte poco común, comentó el joyero. De la vieja escuela. Ya casi nadie los hace. ¿Es para alguien especial? Arturo asintió. La más especial. Al salir, apretó en el bolsillo la cajita de terciopelo. Por primera vez en su vida desobedecía abiertamente a su madre. Y, en vez de sentirse culpable, una ligereza nueva lo invadía, como si por fin hubiese crecido, como si al fin fuera el mismo. La graduación del colegio de enfermería sería en una semana. Arturo decidió que ese sería el momento perfecto para proponerle matrimonio. Imaginó a Irena, de pie al borde de una nueva vida, diciéndole que sí, y como juntos comenzarían a construir su futuro, no el que su madre había planeado, sino el suyo propio. Irena merecía ese anillo. No por su precio, sino por lo que representaba, una promesa de estar con ella, pasara lo que pasara. De regreso a casa, mientras las calles de Madrid pasaban rápidas por la ventanilla, Arturo pensaba en lo curioso que era cómo se habían entrelazado sus caminos. Él, hijo de una familia rica, acostumbrado a tenerlo todo, había aprendido de una chica de un pueblo lo que no se podía comprar: honestidad, entrega, y la capacidad de ver lo mejor en los demás. La tarde de verano llenaba el salón de actos del colegio con olor a jazmín y juventud. El suelo brillaba bajo las luces de las lámparas, en el escenario colgaban globos con el emblema del colegio, y en un rincón reposaba un viejo piano del que se decía que, alguna vez, Rodrigo tocó por casualidad en su inauguración allá por los años 50. Irena estaba entre los graduados, felices, bulliciosos, listos para dar el gran salto. Su vestido rojo, elegido especialmente para la ocasión, la hacía destacar entre la multitud. Por delante tenía toda una vida, tan clara y luminosa como el cielo de verano sobre Almería. Graduada Irena Carlson, anunció el director. Diploma con honores. La sala estalló en aplausos. Irena subió al escenario con las piernas temblando. Acostumbrada a exámenes y evaluaciones, le sorprendía el miedo que sentía al recibir ese diploma, fruto de 3 años de esfuerzo, noches en vela y horas de práctica. Cuando el director le entregó la carpeta roja y le estrechó la mano, Irena buscó a Arturo entre el público. Él estaba en primera fila, junto a sus padres. En su mirada había tanto orgullo que se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó del escenario, pero al llegar al pasillo, Arturo la detuvo. El salón se quedó en silencio. Irena, su voz tembló, y ella supo que algo importante estaba por pasar. Quiero decirte algo. Se arrodilló frente a todos, compañeros, profesores, padres. En su mano brilló una pequeña caja de terciopelo. Cambiaste mi vida. Me enseñaste lo que significa amar de verdad, sin máscaras, sin condiciones. ¿Te quieres casar conmigo? El mundo se detuvo. Irena miraba esos ojos azules, y en ellos veía su futuro, una casa llena de luz, risas de niños, sus manos entrelazadas al envejecer. Sí, susurró, y esa palabra lo dijo todo. Arturo le puso el anillo. El público rompió en aplausos y felicitaciones. Hija mía. Su madre la abrazaba entre lágrimas. Que seas muy feliz. Cuídala. Su padre estrechó con fuerza la mano de Arturo. Nuestra hija es especial.
En ese momento de felicidad absoluta, Irena no podía imaginar que su mundo pronto se derrumbaría como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Verónica Escobar estrelló una copa de cristal contra la pared de su despacho. Los fragmentos saltaron por el suelo de mármol, reflejando la luz de la lámpara como si fueran estrellas crueles. ¿Un compromiso? ¿En la graduación de ese colegio? Casi gritaba, mirando a su secretaria, que sostenía las fotos del evento. ¿Quién te dio esto? Un conocido, señora Escobar. La joven intentaba mantenerse lejos de la furia de su jefa. Su sobrina también se graduaba. Fue pura casualidad. Fuera. Rugió Verónica. La secretaria se apresuró a salir sin mirar atrás. Sola en su despacho, Verónica se dejó caer lentamente en el sillón. Le temblaban las manos. No podía ser. Su hijo, su orgullo, su única esperanza, ¿iba a unir su vida con una cualquiera de provincia? Una muchacha sin dinero, sin contactos, sin siquiera modales básicos. Recordaba cuánto le había costado a ella abrirse camino. Casarse con un hombre rico, aguantar años de infidelidades por estabilidad y después luchar sola para salir adelante tras su muerte. Había construido un imperio desde cero, todo por su hijo. Para que nunca supiera lo que era la necesidad. Para que tuviera una vida fácil y plena. ¿Y ahora él iba a echarlo todo por la borda? No lo permitiría. Verónica se acercó a la caja fuerte, oculta tras un cuadro. Sacó una carpeta con la etiqueta, Proyecto A. El plan de negocios de Arturo, en el que llevaba 2 años trabajando con pasión. Un algoritmo de predicción de mercado que podía generar millones. Su hijo tenía talento, de eso no dudaba. Pasaba las páginas mentalmente calculando cuánto había invertido ya y cuánto más pensaba aportar. Dinero, contactos, recomendaciones a las personas adecuadas, todo para que Arturo fuera independiente económicamente, pero siempre agradecido a ella. Cerró la carpeta de golpe. O su hijo entraba en razón, o el proyecto terminaba. Encontraría la forma de obligarlo a elegir, esa chica, o su futuro. No lo entiendo. Arturo estaba en el despacho de su madre, apretando entre las manos una taza de café frío. Dijiste que los inversores estaban listos. Lo estaban, respondió Verónica hojeando unos papeles sin mirarlo. Pero la situación cambió. El mercado está inestable, los riesgos han aumentado. ¿Qué cambió en una semana? Su tono se endureció. ¿Esto tiene que ver con mi compromiso? Verónica al fin alzó la vista. ¿Tú qué crees? ¿Esperas que invierta millones en tu futuro mientras tú te casas con la primera que aparece? Irena no es la primera que aparece. Arturo dejó la taza sobre la mesa. La amo. Y nos vamos a casar, lo aceptes o no. Pues bien, Verónica se encogió de hombros. Es tu decisión. Pero entonces no cuentes con mi apoyo. Ni económico, ni de ningún tipo. ¿Me estás chantajeando? Arturo no podía creer lo que oía. Estoy tratando de protegerte de cometer un error, respondió ella, levantándose. Imagina dentro de 1 año, 2, 5. Ella tendrá un hijo, te atará a su vida y luego te dejará, reclamando la mitad de tu patrimonio. ¿Crees que no he visto a muchas como ella? Provincianas listas, decididas, que harían cualquier cosa por salir de la miseria. No tienes idea de quién es, dijo Arturo, negando con la cabeza. Si hablaras con ella de verdad, lo entenderías. No necesito hablar con ella, cortó Verónica. Ya veo suficiente. Escúchame, hijo, su tono se suavizó. Solo quiero lo mejor para ti. Piénsalo bien. Tienes un futuro brillante. No lo malgastes por un capricho con una enfermerita. Arturo se puso de pie. La rabia le hervía por dentro. No es un capricho, mamá. Es mi vida. Y yo decido con quién vivirla. Mientras Arturo libraba su batalla con Verónica, Irena enfrentaba sus propias dificultades. Seguía trabajando en el hospital, preparándose para entrar a la Universidad de Medicina, e ilusionada con la boda prevista para el otoño. Pero algo empezó a ir mal. Primero, desaparecieron sus documentos médicos para el ingreso. Tuvo que reunirlos de nuevo, perdiendo tiempo valioso. Luego, sus jefes comenzaron a ser duros con ella, buscándole fallos mínimos para regañarla. Colegas que antes le sonreían, ahora evitaban mirarla o hablarle. ¿Qué pasa, María?, preguntó un día a una auxiliar mayor con la que siempre se había llevado bien.
¿Por qué todos se comportan tan raro? María miró a los lados y bajó la voz. Dicen que vinieron unos tipos preguntando por ti. Sobre tus hábitos, si te llevas cosas del hospital. ¿Qué? Irena no lo podía creer. ¿Quién preguntó eso? No lo sé, hija. Pero desde entonces los jefes están como cambiados. Tienen miedo, eso sí te lo digo. Irena trató de hablar con Arturo sobre todo aquello, pero él estaba absorbido por sus propios problemas. Su madre había retirado la financiación del proyecto y ahora él se desvivía buscando nuevos inversores, saltando de reunión en reunión, sin parar ni un segundo. Y entonces Irena se enteró de que estaba embarazada. Las 2 líneas del test aparecieron con tal claridad, como si el destino mismo hubiera firmado el siguiente capítulo de su vida. Su primer impulso fue llamar a Arturo, pero decidió contárselo en persona. Y aunque lo deseaba, también temía su reacción. Habían hablado de tener hijos, sí, pero después de la boda, cuando ya estuvieran más estables. No ahora, cuando todo parecía tan incierto. Arturo fue a verla 2 días después. Se le notaba agotado, con ojeras marcadas. Pero en cuanto Irena le dio la noticia, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que todas las dudas se desvanecieron. Es maravilloso, dijo mientras la alzaba en brazos y daba vueltas con ella por la habitación. Nos casamos antes, y ya está. Decidieron adelantar la boda al mes siguiente. Eligieron unos anillos sencillos, ahora cada centavo debía guardarse para el bebé. Irena no cabía en sí de felicidad, soñando con su nueva vida. Sus padres, aunque preocupados por la rapidez de los acontecimientos, la apoyaban con cariño. Pero entonces, algo cambió. Arturo empezó a volverse distante, callado. Cancelaba planes alegando trabajo. Ya no hablaba del bebé, ni del futuro. «Iré, ¿qué pasa?», le preguntaba Irena, pero él siempre respondía con evasivas. «Estoy cansado. Tengo mucho encima. ¿Hablamos después, sí?». Irena lo justificaba pensando en las presiones que él enfrentaba, perder el apoyo de su madre, buscar fondos para su proyecto, planear una boda y prepararse para ser padre. Todo junto era demasiado. Ella seguía organizando la boda. Escogió un vestido sencillo, encargó una tarta pequeña en la pastelería del barrio, escribió la lista de invitados. Ninguno de los amigos cercanos de Arturo respondió. Todos se disculparon, diciendo que no podían asistir. Eso le dolió, pero intentó no mostrarlo. Una semana antes de la boda, Arturo no apareció a una cita. No contestaba llamadas. Alarmada por un mal presentimiento, Irena fue hasta su piso en Madrid. El conserje del edificio, impecable y serio, le cerró el paso. ¿A quién busca, señorita? A Arturo Escobar. Soy su prometida. El hombre la miró de arriba abajo, deteniéndose en su ropa modesta y en su vientre apenas abultado. El señor Escobar pidió no dejar pasar a nadie. ¿A mí? ¿No dejarme entrar a mí? Irena no podía creer lo que oía. Llámelo, dígale que estoy aquí, que es Irena. Tengo órdenes, respondió el conserje sin ceder. Se dejó caer en un banco frente al edificio. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Arturo no quería verla? Lo llamó una y otra vez, pero el teléfono estaba apagado. Ya había oscurecido cuando él por fin devolvió la llamada. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? La voz de Irena temblaba. Perdón, la de Arturo sonaba extraña, como forzada. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar? ¿Sobre qué? ¿Sobre nuestra boda? ¿Nuestro hijo? Irena apenas reconocía su propia voz, aguda, desesperada. Hubo un silencio largo, tan largo que pensó que la llamada se había cortado. No estoy seguro de que el bebé sea mío, dijo por fin Arturo, con palabras que la atravesaron como cuchillas. El mundo se tambaleó. Irena se aferró al banco para no desplomarse. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Sabes que no es verdad, Arturo. Necesito tiempo, repitió él, y colgó. Irena se quedó sola en una ciudad que no era la suya, con el corazón roto y un hijo creciendo en su vientre. Tal vez era una pesadilla. Un mal sueño del que estaba a punto de despertar. Pero no. Era real. Cruel y despiadadamente real. Al regresar a Almería, no podía creer lo que había pasado.
¿Cómo Arturo podía dudar de su fidelidad? Él, que la conocía mejor que nadie, que sabía que no era capaz de mentir, ni mucho menos de traicionar. 2 días después, recibió un mensaje: la boda se cancela. Tus cosas serán enviadas por mensajería. Y nada más. Ni una explicación. Ni una disculpa. Como si su amor, sus planes, su futuro, hubieran sido solo una ilusión, un espejismo disipado por la bruma del amanecer. Irena se sentó al borde de la cama, mirando por la ventana sin ver nada. Por dentro, solo había vacío. Un vacío que dolía, que no tenía fondo. No lloró. Las lágrimas llegaron después, cuando el primer golpe se convirtió en conciencia de pérdida. Hija, su madre se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Irena le contó todo. El comportamiento extraño de Arturo, su cruel acusación, el mensaje impersonal. Carmen la escuchó en silencio, con los ojos llenos de tristeza por su hija. ¿Qué hice mal, mamá? Irena rompió a llorar, como si se abriera una presa. ¿Por qué me ha hecho esto? Tú no hiciste nada mal, le acariciaba el pelo como cuando era niña. El que os ha fallado es él. A ti y al bebé. No lo entiendo. Estaba tan feliz cuando le conté del embarazo. ¿Y luego? ¿Qué cambió? Su madre, dijo con amargura su padre desde la puerta. Desde el principio estuvo en contra, ¿recuerdas? Y ahora, con lo del bebé, debió presionarlo más fuerte. ¿Pero cómo pudo hacerle dudar de mí? Irena negaba con la cabeza. Él me conocía. Parece que no lo suficiente, suspiró Valerio. Le faltó carácter. No supo resistir la presión. Pero tú resiste, hija. Estamos contigo. Contigo y con ese pequeño. Ana Moreno se convirtió en un verdadero ángel para Irena. No solo le consiguió una plaza a tiempo completo en el hospital, también la ayudó con todo el papeleo para la universidad, que misteriosamente se perdía o aparecía lleno de errores. Alguien no quiere que entres a estudiar, niña, dijo Ana revisando otro formulario rechazado. Pero no vamos a dejar que ganen. Irena se volcó en el trabajo. Turnos en el hospital, estudio para los exámenes, preparativos para la pequeña habitación en la residencia donde viviría con su hijo. Apenas dormía, pero eso la ayudaba a no pensar, a no recordar, a no enloquecer de dolor. Puedo sola. Mi hijo no necesitará a un padre que lo rechazó. Esa frase se convirtió en su mantra, en su fuerza, en su guía. Su barriga crecía, y poco a poco los murmullos entre los compañeros del hospital fueron cesando. Algunos incluso empezaron a traerle cosas para el bebé, ropita, mantitas, patucos tejidos a mano. Mis nietos ya crecieron. Esto solo ocupa espacio, decían. Y ella aceptaba los regalos con una sonrisa agradecida. Nunca intentó volver a contactar a Arturo. El orgullo no se lo permitía. Pero cada noche, antes de dormir, le hablaba mentalmente al bebé, contándole cómo era su padre. Cuánto la cuidaba, cómo la hacía reír. Todo lo bueno, antes de que la traición lo borrara todo. Solo sabrás lo bueno de él, pensaba, acariciándose el vientre. No necesitas esta amargura. Al final del 7º mes, comenzaron los problemas. Presión alta, hinchazón, mareos. El médico insistió en ingresarla, pero Irena se resistía. Tenía los exámenes por delante y no podía dejar el trabajo. Tú ahora eres madre, ante todo, le dijo Ana Moreno con firmeza. Y una madre tiene que pensar en su hijo. Ingresa al hospital, Irena. Los exámenes pueden esperar al año que viene. La ingresaron en una maternidad en una ciudad cercana, más grande. El edificio era viejo, de los años 70, con pintura descascarada y camas que crujían al moverse, pero con buena reputación médica. En una habitación compartida, Irena era la más joven. Las otras mujeres, mayores de 30, la miraban con compasión. Tan joven y ya con tanto vivido. ¿El padre del bebé sabe que tienes complicaciones? Le preguntó una de ellas, Larisa, profesora de profesión. No, respondió Irena, cortante, sin querer hablar del tema. Pero algo dentro de ella le dijo que lo intentara. Una tarde, cuando su presión estaba disparada y el médico ya no ocultaba su preocupación, le pidió a la enfermera que llamara a Arturo. Dígale que estoy mal. Que el bebé podría adelantarse. La enfermera tardó mucho en volver.
Cuando lo hizo, su rostro era una mezcla de pena y vergüenza. ¿Y bien?, preguntó Irena con un hilo de esperanza. No responde nadie, dijo la chica, evitando su mirada. Lo intenté varias veces. Entonces así será, pensó Irena, cerrando los ojos. Ella sola. Ella y su hijo. Contra el mundo. El parto comenzó de forma repentina, al amanecer. Las contracciones eran tan intensas que apenas podía respirar. La enfermera, alarmada, llamó al médico y llevaron a Irena de urgencia a la sala de partos. Es muy pronto, solo tiene 32 semanas, escuchó la voz preocupada del obstetra. Preparen la incubadora. Y llamen al neonatólogo. Todo ocurrió como en una niebla. El dolor venía en oleadas, se la llevaba y la traía de vuelta. Irena escuchaba sus propios gritos como si vinieran de otra persona. Sentía como algo la desgarraba por dentro. Llama a mis padres, susurró a la enfermera en un momento de lucidez. Están en Almería. El número es. Alcanzó a dictar el teléfono antes de que otra ola de dolor la envolviera por completo. Lo último que recordaba era la luz intensa de las lámparas sobre su cabeza, unas manos sujetándola, y su propia voz repitiendo como un mantra, solo vive. Por favor, mi amor, solo vive. Y luego, el grito esperado. Fino como un hilo de plata, pero inconfundible. El grito de su bebé entrando en este mundo. Es un niño, oyó entre el murmullo. Muy pequeñito. Y se hundió en la oscuridad. Cuando Irena abrió los ojos, la habitación ya estaba a oscuras. Junto a la cama, un suero colgaba de un soporte, con un catéter en su mano. Sentía el cuerpo ajeno, pesado, agotado. Despertaste, dijo la enfermera acercándose. ¿Cómo te sientes? El bebé intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía. ¿Dónde está mi hijo? Quédate quieta, no te muevas, ordenó la enfermera con firmeza. El médico vendrá ahora. Algo en su voz, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, hizo que Irena sintiera un escalofrío. ¿Qué pasa con mi hijo? Le agarró el brazo con una fuerza inesperada. Dígame la verdad. El médico entró en silencio. Un hombre mayor, con rostro cansado y una expresión de compasión profesional que parecía ensayada. Irena se sentó en el borde de la cama. Lo siento mucho. No, ella negó con la cabeza, rehusándose a escuchar lo que venía. No, no, no. Lo escuché llorar. Estaba vivo. Perdiste mucha sangre. Fue una operación de urgencia, el médico hablaba en voz baja, sin mirarla. El niño nació con graves complicaciones. Hicimos todo lo que pudimos, pero fue un caso de muerte súbita del lactante. Lo siento. No te creo, Irena se incorporó de golpe, ignorando el dolor punzante. Quiero verlo. Quiero verlo ahora mismo. No estás en condiciones, intentó retenerla. Podría afectar tu estado emocional. Me da igual, gritaba, luchando contra las enfermeras que trataban de retenerla. Es mi hijo. Tengo derecho a verlo. No pudieron negárselo. Una hora más tarde, Irena, pálida y con los ojos inflamados, se sentaba en una silla de ruedas frente a un pequeño bulto. Un rostro diminuto, de cera, con una quietud inquietante, labios azulados, párpados cerrados. Estiró la mano y tocó la mejilla fría. Algo dentro de ella se rompió, gritó, se retorció de dolor. Era su hijo. Su carne y sangre. Su esperanza. Su futuro. Y estaba muerto. Pero en lo más profundo, entre la pena y el shock, una pequeña idea no dejaba de insistir, ese no era su hijo. Ella había oído su llanto. Había sentido su vida. Algo no encajaba. El pequeño ataúd, más parecido a una caja de recuerdos, fue bajado a la tierra en el cementerio del pueblo en Almería. Junto a Irene estaban sus padres, que la habían traído desde el hospital, y Ana Moreno, que le sostenía el brazo. Nadie más. Los vecinos miraban desde lejos, en silencio, respetando el dolor de la joven madre. Dale, Señor, el descanso eterno, murmuraba el sacerdote, apurando el rito. Irena permanecía erguida como una estatua, sin una lágrima. Desde que había visto el cuerpo del bebé, no había vuelto a llorar. Las lágrimas se habían secado por dentro, como si su alma se hubiera reducido a cenizas. Los sepultureros cubrieron la tumba con tierra, formando un montículo sin nombre.
No le dio tiempo a elegirlo. Quería decidirlo con Arturo. Quería que fuera una elección de ambos. Vamos a casa, hija, la madre le tocó suavemente el hombro. Necesitas descansar. Irena se dejó llevar. Caminaba como un autómata, sin sentir el cuerpo ni el mundo que la rodeaba. Todo era gris, sin forma, sin sonido. Como si la vida se hubiera apagado. La depresión la envolvió como agua negra, espesa, que no la dejaba respirar. Pasaba los días acostada, mirando al techo. No comía, no bebía, no respondía a nada. Sus padres se turnaban para vigilarla, temerosos de dejarla sola. ¿Y si llamamos a un psiquiatra? Susurraba Carmen, creyendo que Irena no escuchaba. Ya va para 2 meses así. Ella puede con esto, respondía Valerio en voz baja. Es fuerte. Es como yo. Pero él también se limpiaba las lágrimas en secreto. Lágrimas de padre, secas y pesadas, al mirar ese rostro apagado, esos ojos vacíos, esas manos que revolvían la sábana sin sentido. Por las noches, Irena tenía siempre el mismo sueño, un pequeño bulto envuelto en manta se alejaba de ella por un pasillo interminable, y ella corría detrás, pero no lograba alcanzarlo. Y una voz, autoritaria y fría, repetía sin cesar, no es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. A veces en esos sueños aparecía Arturo. Desorientado, buscándola con la mirada, pero había una sombra detrás de él que no le permitía acercarse. Irena, Ana Moreno entró en la habitación y se sentó al borde de la cama. Te he traído algo. Dejó una carpeta de documentos sobre la mesilla. Irena no se giró. Es un extracto de tu historial médico y el certificado de defunción del bebé. Pedía a alguien que consiguiera las copias. Ana bajó la voz. Hay cosas raras, Irena. Las horas no coinciden. En el parte dice que nació a las 17:20, pero en el registro de la comadrona figura a las 15:45. Y eso no es todo. Algo en su tono hizo que, por primera vez en semanas, Irena prestara verdadera atención. Giró lentamente la cabeza. ¿Qué? Su voz sonaba áspera, por tanto tiempo callada. Ese mismo día, en el hospital, también dio a luz otra mujer. Una sin hogar. Ella rechazó al bebé. Al día siguiente, el bebé murió, era demasiado débil. Pero los documentos no cuadran. No estoy segura, pero... Irena se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. Todo giraba a su alrededor. ¿Cree? No se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Cree que me mostraron a otro bebé? No afirmo nada, dijo Ana con cautela. Pero hay algo que no encaja. Dentro del pecho de Irena nació una chispa. No era esperanza, aún no, sino rabia. Si existía siquiera una mínima posibilidad de que su hijo estuviera vivo, movería cielo y tierra hasta encontrarlo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, y esta vez su voz sonaba firme. Primero, levantarte y comer bien, sonrió Ana. Y después, investigar. Buscar testigos, documentos. Tal vez incluso acudir a la policía. La comisaría olía a café barato y papeles viejos. El joven detective Alejandro Gracia la escuchó con atención, tomando notas en su libreta. Entiéndalo, Irena hablaba despacio, aunque por dentro temblaba. Yo siento que mi hijo está vivo. Lo escuché llorar. Pero el bebé que me mostraron no era él. Estaba muerto, sí, pero no era mi hijo. Gracia no la miraba con lástima, pero tampoco con mucha fe. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? Estos documentos, puso la carpeta sobre el escritorio. Las horas no coinciden. Mire. ¿Y por qué alguien haría algo así?, preguntó Gracia, con lógica. ¿Qué motivo habría? Irena apretó los puños. La madre de mi ex prometido. Verónica Escobar. Siempre estuvo en contra de nuestra relación. Le dijo que lo desheredaría si no me dejaba. Y cuando supo que yo estaba embarazada. El detective la observó con atención. ¿Escobar? ¿La dueña de las joyerías? Sí, asintió Irena. ¿La conoce? He oído hablar de ella. Gracia tamborileó los dedos sobre el escritorio. Tiene mucho poder. Mucho. No me cree, dijo Irena en voz baja, pero sin rencor. Piensa que he perdido la cabeza de tanto dolor. No he dicho eso, replicó Gracia suavemente.
Pero debo advertirte, sin dinero ni contactos, encontrar la verdad es casi imposible. Y más si hay gente poderosa detrás. Irena le sostuvo la mirada. Voy a encontrar a mi hijo. Cueste lo que cueste. Y por primera vez en muchos meses, sintió que la niebla se disipaba. El dolor seguía ahí, pero ahora había algo más, determinación. Una fuerza nueva, firme e indestructible, que la empujaba hacia adelante. Te ayudaré en lo que pueda, dijo Gracia, sorprendiéndola. Pero oficialmente no me dejarán abrir una investigación. No hay pruebas suficientes. Solo conjeturas. Tendremos que movernos por fuera. Gracias, Irena sintió algo que no sentía desde hacía mucho, gratitud. Estoy dispuesta a todo. Salió de la comisaría y respiró el aire fresco de la primavera. En algún lugar, en ese mundo inmenso, estaba su hijo. Y ella lo encontraría, costara lo que costara. Ese pensamiento le dio fuerza, le hizo latir el corazón más fuerte. Te encontraré, mi amor, pensaba Irena, mirando los arces florecer, las nubes correr por el cielo. Te lo prometo. Aunque me lleve la vida entera. El tiempo no cura todas las heridas, pero enseña a vivir con ellas. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño, y la naturaleza, como reflejo del alma de Irena, se marchitaba poco a poco, preparándose para el largo sueño del invierno. Y luego, los primeros brotes en los árboles, la hierba asomando tímida por la tierra descongelada. Así también, en el corazón de Irena, el dolor seguía ahí, pero se había vuelto parte de ella, como una cicatriz antigua que solo duele cuando cambia el tiempo. Un año. Había pasado un año desde el día en que apareció aquel montículo diminuto en el cementerio de Almería, bajo el cual yacía un niño que no era el suyo. Pero para Irena, siempre sería símbolo de pérdida. Su hijo estaba allá afuera, en algún lugar del mundo, y ella ni siquiera sabía cómo era, cómo sonaba su voz, si le asustaba la oscuridad o si le gustaban los cuentos antes de dormir. Entró en la facultad de medicina al segundo intento. El primero lo perdió por los documentos extraviados y por el estado en el que quedó tras el parto. Pero la perseverancia siempre fue su mayor virtud. Pequeña como un gorrión, con la barbilla firme y unos ojos donde habitaba una decisión extraña para alguien tan joven, estudiaba con una intensidad que asustaba a sus compañeros. Su vida era una agenda cronometrada. Por las mañanas, clases, por las tardes, prácticas, por las noches y los fines de semana, guardias en el hospital, donde Ana Moreno le había conseguido un puesto como enfermera de planta. Y en los huecos que quedaban, buscaba. Buscaba con método, con paciencia, con obstinación. A menudo sin resultados. Deberías cuidar un poco de ti, decía Ana, al verla tan delgada y ojerosa. ¿A quién vas a ayudar si te desplomas? Pero Irena negaba con la cabeza. No puedo parar hasta encontrarlo. Está esperándome. Lo sé. Gracia se había convertido en su aliado silencioso, casi como un hermano mayor. Seco, serio, con mirada aguda y una mueca escéptica perpetua, no se hacía ilusiones, pero tampoco le quitaba las suyas. Mira lo que encontré, le dijo un día, colocando una carpeta desgastada sobre la mesa. Me metí en los archivos del hospital. Registro de nacimientos de aquel día. Irena se abalanzó sobre las páginas amarillentas. ¿Ves? Gracia señaló una línea. Parto de Carlsoni, 1545, varón, 1800 gramos, 42 centímetros. Justo debajo, otra madre no identificada, 1720, varón, 1750 gramos, 40 centímetros. Es la sin techo. ¿No es curioso? Parámetros casi idénticos. ¿Y por qué a mí me dijeron que mi hijo nació a las 17:20? Irena pasaba las hojas con manos temblorosas. ¿Falsificaron los registros? No solo los registros, murmuró Gracia. Mira esto. En la página siguiente estaba el certificado de defunción, varón, nacido de Carlsoni, fallecido el 20 de abril de 2006 a las 23:15 por síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Lo notas? Gracia señaló la firma del médico. El tipo de letra es distinto, el papel más nuevo. Lo reemplazaron después. Y aquí, pasó otras páginas, el acta de defunción del bebé de la sin techo, 21 de abril, 8:30 de la mañana. Un día después. Y fíjate, ese papel sí es viejo de verdad, ¿ves? Irena sentía el corazón en la garganta. Entonces tenía razón.
Me mostraron otro bebé, no al mío. Todo indica que sí, Gracia se frotó el puente de la nariz. Pero solo son indicios. Los documentos se pueden falsificar. Necesitamos testigos. Alguien que haya estado ahí o que supiera algo. Irena comenzó una búsqueda sistemática. Visitó orfanatos en la región, revisó expedientes de adopción, interrogó al personal del hospital. Se topaba con muros. Algunos tenían miedo, otros decían no recordar, otros simplemente no querían líos. Ella sentía que la verdad estaba cerca, pero se escapaba, como una sombra al anochecer. En mayo de 2007, durante una guardia en traumatología, ingresaron a un paciente con fractura de tibia. Un hombre alto, con canas elegantes en las sienes y unos ojos grises como tormenta. Irena solo había visto ojos así en películas antiguas. Penetrantes, atentos, como si lo vieran todo. Pablo Silvestre se presentó mientras ella le hacía una cura. Y tú, según tu placa, eres Irena. ¿Siempre trabajas con esa concentración? Lo intento, respondió ella, algo cohibida por su mirada. Se nota, sonrió débilmente. Tienes talento. Tus manos sienten. Irena lo miró sorprendida. ¿Eres médico? Cirujano ortopédico. Jefe de servicio en el Hospital Central. Empezaron a hablar. Pablo resultó ser un especialista reconocido, autor de varias monografías y de métodos nuevos para tratar fracturas complejas. En los Pirineos, se había caído por un acantilado cuando falló su equipo de seguridad. Tuvo suerte, solo una fractura complicada en la pierna. En general, suelo tener suerte, dijo con una ironía amarga. En el incendio de hace 5 años, cuando murieron mi esposa y mi hija, yo también debía estar en ese refugio. Pero me retrasé por una operación urgente. A mí me salvó la suerte, a ellas no. Irena se quedó paralizada. Le sorprendió la forma tan abierta en que hablaba de su tragedia. Perdón, no quería. Tranquila, hizo un gesto con la mano. Aprendí a vivir con ello. Los 2 primeros años fueron insoportables. Pensé en dejar la profesión y la vida. Pero luego entendí que lo mejor que puedo hacer por ellas es seguir adelante y ayudar a los demás. Algo en esas palabras resonó en Irena. Seguir adelante. Ayudar. ¿No era eso precisamente lo que Ana Moreno siempre le había enseñado? En los días siguientes, Irena comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Pablo. A veces con el suero, otras para cambiarle el vendaje o simplemente para preguntarle cómo estaba. Entre ellos nació una conexión extraña, como entre 2 náufragos que han sobrevivido al mismo naufragio. Las conversaciones fluían sin esfuerzo, saltando de medicina a filosofía, de historias personales a sueños por cumplir. Eres una gran conversadora, Irena, le dijo Pablo una tarde. Y una chica muy diferente. La mayoría de las jóvenes de tu edad solo hablan de fiestas y ropa, y tú me hablas de centros de rehabilitación para niños. Es mi sueño, respondió ella con un leve encogimiento de hombros. Quiero abrir una clínica donde los niños puedan ser tratados sin importar cuánto dinero tenga su familia. Eso es noble y difícil. Lo sé. Pero algún día lo haré. La víspera del alta, Pablo le pidió que se quedara un poco más al final de su turno. Quería invitarte a cenar, como agradecimiento por tu dedicación. Irena se sonrojó. No hace falta, de verdad. Solo hice mi trabajo. No, en serio, insistió él. Hiciste mucho más. Me devolviste las ganas de vivir. Así empezó su vínculo, lento, cauteloso, lleno de respeto. Pablo, y a Irena aún le costaba llamarlo simplemente por su nombre, se convirtió en su amigo y mentor. Hablaban de medicina, literatura, música. Él la llevaba a teatros, museos, le presentaba colegas, la ayudaba con los estudios. Le separaban casi 15 años, pero eso nunca fue un obstáculo. Irena tardó en darse cuenta de que los sentimientos de Pablo iban más allá de la amistad. También le costó reconocer los suyos. Aún dolía la traición. Aún sangraba la herida de su hijo perdido. Quiero decirte algo, dijo Pablo una noche mientras paseaban por el malecón. No quiero presionarte, pero siento que debes saberlo. Me he enamorado de ti, Irena. Y si necesitas tiempo, estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Ella se detuvo, mirando el agua oscura del río. No sabes todo sobre mí. Entonces cuéntamelo. Y se lo contó.
todo. Cómo conoció a Arturo, el amor, la traición. El hijo que le arrebataron. Las búsquedas que no cesaban ni un solo día. Pablo la escuchó sin interrumpir. Al terminar, él guardó silencio durante largo rato y luego dijo en voz baja: «Te ayudaré a encontrar a tu hijo». «¿Por qué harías eso?», preguntó Irena, sacudiendo la cabeza. «Es mi historia, mi dolor». «Porque sé lo que es perder a lo que más amas», respondió él simplemente. «Y si hay siquiera una posibilidad de que tú lo recuperes, haré todo lo que esté en mis manos». Algo se quebró dentro de Irena. Una última barrera alrededor de su corazón cayó. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por dolor, sino por gratitud. Por esperanza. Pablo cumplió su promesa. Tenía contactos y recursos que Irena no tenía. Contrató a otro investigador privado, caro y experimentado, con fama de encontrar agujas en pajares. Este empezó a trabajar junto a Gracia, y entre ambos comenzaron a desentrañar el nudo que los llevaba a Verónica Escobar. Le pagó una suma enorme al director del hospital, explicó Gracia en el apartamento de Irena. Él, a su vez, sobornó al médico de guardia y a varias enfermeras. Falsificaron los documentos, cambiaron a los bebés. A tu hijo se lo llevaron antes de que salieras de la anestesia. ¿Pero a dónde? Irena apretaba la taza de té frío entre las manos. ¿Dónde está ahora? Estamos en eso, respondió el otro investigador, Samuel Mitchell, un hombre parco, con un rostro arrugado como corteza de árbol. Hay rastros, pero se pierden en el orfanato Pequeños Ángeles en Toledo. Registraron al bebé como abandonado, sin papeles. Pero la fecha de ingreso coincide. Afuera llovía. Una lluvia fina, constante, que limpiaba el aire de polvo y calor. Irena miraba las gotas deslizándose por el cristal y pensaba que, en algún lugar más allá de esa lluvia, tal vez, estaba su hijo. El tiempo voló. Irena no se dio cuenta de cómo terminó la universidad de medicina. Para entonces, ella y Pablo ya estaban casados. Una ceremonia íntima, sin lujos, con solo los más cercanos, los padres de Irena, Ana Moreno, Gracia con su esposa y algunos colegas. Nada de pompa ni invitados de alta sociedad, aunque Pablo bien podía haberlo organizado así. ¿Eres feliz?, le preguntó su madre mientras la ayudaba a ajustar el sencillo vestido de seda. Sí, sonrió Irena, y fue una sonrisa real. Pablo es un buen hombre. El mejor. ¿Pero sigues pensando en él? ¿En tu niño? Cada día, mamá. Cada minuto. ¿Y Pablo lo sabe? No solo lo sabe, dijo Irena, acomodando su velo. Me ayuda a buscarlo. ¿Entiendes? Quiere encontrar a mi hijo tanto como yo. Entonces de verdad seréis felices, dijo su madre, besándole la frente. Cuando alguien acepta no solo tu alegría, sino también tu dolor, eso es amor del verdadero. Pablo cumplió otra promesa, ayudó a Irena a comenzar el proyecto de la clínica de rehabilitación. Su sueño empezó a tomar forma. Encontraron un edificio, compraron el equipamiento, formaron el primer equipo. Irena se especializó en pediatría, enfocándose en la rehabilitación de niños con lesiones y enfermedades congénitas. La búsqueda continuaba. El rastro que llevaba al orfanato Pequeños Ángeles resultó ser cierto. Un niño llamado David, cuya edad coincidía con la de su hijo, había ingresado poco después del parto. Pero 2 años atrás, una familia de Valencia lo adoptó. Tenemos la dirección, le informó Gracia, y en su voz, normalmente impasible, había una leve tensión. Pero hay un problema. Lo devolvieron hace 3 meses. Dijeron que no podían con él, que era un niño difícil, enfermizo. ¿Dónde está ahora? Irena le apretó el brazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En el orfanato número 3 de la provincia de Murcia. Lo hemos comprobado todo 3 veces, Irena. Puede que sea tu hijo. Al día siguiente, ella y Pablo fueron a Murcia. Durante todo el viaje, Irena miraba por la ventana los olivares deslizándose al otro lado del cristal y pensaba, ¿y si no es él? ¿Y si me equivoco? ¿Podré soportar la decepción? ¿Y si sí lo es? ¿Y si no me reconoce? ¿Y si no me acepta? El orfanato los recibió con el olor a comida institucional. Paredes desconchadas, cortinas descoloridas, juguetes tristes en las esquinas, todo hablaba de carencias, de abandono. David, asintió la directora. Es un niño callado. Cerrado.
Con los padres adoptivos no funcionó. Ellos querían un niño alegre, sano. Pero él es complicado. Nervioso. Se enferma seguido. ¿Podemos hablar con él?, preguntó Pablo, apretando la mano de Irena. Por supuesto. Está en la biblioteca. Es el lugar más tranquilo de la casa. La biblioteca era una pequeña sala con unos cuantos estantes llenos de libros viejos. Junto a la ventana, encorvado sobre un tomo grande, estaba un niño delgado, de cabello oscuro y revuelto. David, llamó la directora. ¿Tienes visita? El niño levantó la cabeza, e Irena se quedó sin aliento. Esos ojos, azules como flores de campo. Los ojos de Arturo. Pero esa mirada, alerta, demasiado seria para un niño de 6 años, era suya. Hola, dijo, agachándose para estar a su altura. Soy Irena. Y él es Pablo. David no dijo nada. Los observaba con desconfianza, como un animalito salvaje. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Pablo, sentándose cerca. Una enciclopedia, respondió el niño, casi en un susurro. Sobre dinosaurios. ¿Te gustan los dinosaurios?, sonrió Irena, con un nudo en la garganta. Sí. Son fuertes. Y ya están muertos, así que no pueden hacer daño. Algo en esas palabras, infantiles y, al mismo tiempo, demasiado maduras, atravesó a Irena por dentro. Miró a Pablo, y él asintió, como si lo entendiera sin necesidad de palabras. Pasaron todo el día con Mateo. Hablaron de libros, de dinosaurios, de lo que le gustaba y lo que no del orfanato. Poco a poco, Mateo fue abriéndose, volviéndose más conversador. Pero seguía manteniendo una distancia, sin permitir que nadie se acercara demasiado. «Tiene problemas de salud», comentó la directora mientras el niño iba a almorzar. «Pulmones débiles, se enferma con frecuencia. Y, por supuesto, traumas psicológicos». Los padres adoptivos no tenían mucha paciencia. Lo encontraron raro, nervioso. Pero solo es diferente, muy inteligente, muy sensible. A esos niños les cuesta encontrar un lugar. Todos quieren uno sano, obediente. Queremos hacerle una prueba de ADN, dijo Pablo. Existe la posibilidad de que Mateo sea el hijo de mi esposa, al que separaron de ella al nacer. La directora se puso seria. ¿Cómo puede ser eso? Es una historia larga, suspiró Irena. Pero si se confirma, queremos llevarlo a casa. La prueba de ADN lo confirmó, Mateo era su hijo. Su sangre, su carne. El niño que le arrebataron 6 años atrás, dándolo por muerto. Comenzó entonces una batalla legal de meses. Trámites, verificaciones, audiencias. Durante todo ese tiempo, siguieron visitando a Mateo, poco a poco entrando en su mundo. Él seguía receloso, ya demasiados adultos le habían roto el corazón. Pero había algo en Irena que despertaba en él una memoria profunda, instintiva. ¿Por qué siempre vuelves?, le preguntó un día, mientras caminaban por el patio del orfanato. Otros venían 1 o 2 veces y desaparecían. Porque soy tu mamá, Mateo, respondió Irena, simplemente. Tu mamá de verdad. Y te he buscado desde el día en que naciste. Le contó su historia. Adaptada, sin los detalles más duros, pero con la verdad. Le habló de cómo se lo arrebataron, de cómo lo había buscado durante años. ¿Y él?, preguntó Mateo, señalando a Pablo que los esperaba en una banca. ¿Él es mi papá? No, amor. Tu papá biológico no sabía de ti. Pero Pablo te quiere como si lo fuera. Me ayudó a encontrarte. Y si tú quieres, puede ser tu papá de verdad. Mateo bajó la mirada, pateando la tierra con la punta del zapato. ¿Y no me van a devolver? Aunque me enferme o llore de noche. Irena se agachó, lo tomó por los hombros. Nunca. ¿Me oyes? Pase lo que pase, nunca te dejaremos. Te lo prometo. El día que se oficializó la sentencia, fueron a recoger a Mateo. El niño los esperaba en la entrada del orfanato, con una pequeña mochila que contenía todas sus cosas. Delgado, pálido, con un mechón de cabello cayéndole sobre la frente, igualito a Arturo de joven. Bueno, dijo la directora, disimulando una lágrima. Que tengas una buena vida, Mateo. No nos olvides. El niño asintió con seriedad. Les escribiré una carta. Y una postal para Navidad.
Irena le tomó la mano, esa manita fría y pequeña, y caminaron hacia el coche donde los esperaba Pablo. Mateo se subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón. No dijo una palabra en todo el camino al aeropuerto, mirando en silencio los paisajes que pasaban por la ventana. 5 años habían pasado. Una vida entera tejida con esperanza frágil y trabajo incansable. La clínica Renacer se alzaba ahora en un tranquilo suburbio de Cádiz. 2 edificios de ladrillo claro, rodeados de un jardín joven, un patio de juegos con columpios de colores y equipos especiales, rampas en lugar de escaleras, para que nadie quedara fuera. El viento otoñal arrastraba hojas amarillas por los caminos, e Irena, desde la ventana de su despacho, observaba cómo los niños paseaban con sus terapeutas. Entre ellos iba Mateo. Aún delgado, pero ya no tan frágil, con rostro serio y ese mechón rebelde sobre la frente. Empujaba la silla de ruedas de una niña mientras le contaba algo, y ella reía con la cabeza hacia atrás. Doctora Fernández, su consulta es en 15 minutos, le recordó Lucía, una enfermera joven recién salida de la facultad. Gracias, Lucía, respondió Irena, alejándose del cristal y volviendo a la realidad. ¿Los documentos están listos? El despacho de Irena no era un reino frío y estéril, sino un espacio vivo, donde cada objeto tenía su historia. Dibujos de niños en las paredes. Tía Irena doctora, clínica mágica, mi nueva pierna. Una lámpara antigua, heredada de su abuela, con pantalla de florecitas. Fotografías. Mateo pescando en el río, un retrato familiar, ella, Pablo y su hijo, tomada en su primera Navidad juntos. Y pesados manuales médicos mezclados con revistas extranjeras, carpetas con historiales clínicos, el ordenador en el que diseñaba nuevos programas de rehabilitación. 5 años atrás, ella y Pablo habían creado algo que parecía imposible, una clínica donde no solo se curaban cuerpos, sino también almas. Un lugar donde todos eran bienvenidos, tanto los niños de familias acomodadas como los que no tenían nada. La mitad de las plazas eran gratuitas, para quienes no podían pagar. Ana Moreno, ahora canosa pero igual de firme y elegante, dirigía el área de bebés con patologías de desarrollo. En sus manos parecía habitar una sabiduría ancestral, sentía a los niños como nadie más. Primero, no hacer daño, repetía a las jóvenes enfermeras. Recuerden, un niño no es solo un cuerpecito al que llenar de medicinas. Es una persona que recién comienza su camino. Y depende de nosotras cómo será ese camino. Irena implantó en la clínica protocolos que combinaban técnicas avanzadas con las mejores tradiciones médicas, atención al detalle, trabajo meticuloso y un enfoque profundamente humano. No solo manos, también corazón, decía en las reuniones. Sin compasión, no hay curación. Ese principio estaba grabado en la placa conmemorativa en la entrada de la clínica, bajo el nombre de Carmen Carlson, la madre de Irena, que no llegó a ver el día de la inauguración. Su corazón falló justo cuando empezaban la reforma del primer edificio. Irena aprendió a vivir con la pérdida como se aprende a vivir con el dolor crónico. No desaparece, pero se vuelve parte de uno. Algo que llevas dentro sin darte cuenta, hasta que un día lo recuerdas. A veces, sobre todo en otoño, cuando el viento se volvía más cortante y la oscuridad llegaba temprano, sacaba una vieja caja de cartas y fotos, repasando pedazos de un pasado que se resistía a soltarla. De Arturo no supo más. No llamó, no apareció, no pidió verse. Pero el mundo es pequeño, y las noticias se filtraban. Nunca fundó su propia empresa. Seguía como director financiero en la compañía de su madre. Se rumoreaba que bebía, al principio en clubes caros, luego cada vez con menos disimulo. Un día, su foto apareció en los tabloides, heredero de famosa empresaria causa escándalo en restaurante en estado de ebriedad. Irena no sintió rencor. Solo una tristeza callada por un hombre que había sido parte de su vida, que le había dado a Mateo. Lo había perdonado hacía tiempo, no por ella, sino por su hijo. Ese día no tenía nada de especial. Hasta que una visitante en su despacho removió viejos recuerdos. Señora Escobar, Irena se levantó del escritorio, sintiendo cómo le hormigueaban los dedos. ¿Qué la trae por nuestra clínica? Mi nieto, dijo Verónica, haciendo un gesto vago con la mano. Necesita ayuda. Los médicos dicen que ustedes, que aquí están los mejores especialistas. Irena guardó silencio, luchando contra la marea de emociones. Ahí estaba la mujer que había destruido su vida, robado a su hijo, quebrado tantos destinos. De pie frente a ella,
pidiendo ayuda. Cuénteme sobre el niño, dijo al fin, señalando una silla. Pablo tiene 9 años. Tiene una displasia congénita de cadera que no se diagnosticó a tiempo. Ahora ha empezado con complicaciones y dolores. Apenas puede caminar. ¿Usted es su tutora legal? Legalmente, no. Sus padres, mi hijo menor y su esposa, viven en Europa. Dejaron a Pablo conmigo cuando tenía 3 años. Por un tiempo, dijeron. Pero ese tiempo se alargó, la voz de Verónica se quebró levemente, con una tristeza tan auténtica que Irena, sin querer, alzó la vista. Sus miradas se cruzaron, y algo se movió por dentro. No era perdón. Pero sí comprensión, esa mujer también cargaba su propio dolor. No voy a pedirte perdón, Irena, dijo Verónica, dejando a un lado el tono formal. Lo que hice no tiene perdón. Pero te pido que ayudes a mi nieto. Él no tiene culpa de mis pecados. Irena se acercó a la ventana. En el parque, vio a Mateo empujando la silla de ruedas de una niña. Su hijo. Vivo, sano, amado. 6 años sin él. Y ahora, 6 años con él. Revisaré los documentos, dijo sin darse vuelta. Consultaré con mis colegas. Le informaremos de la decisión. Gracias, respondió Verónica con una sinceridad que Irena nunca antes le había escuchado. No tienes que hacerlo, dijo Pablo más tarde, en su despacho en casa, hojeando el expediente del pequeño Pablo. Es un caso complicado. Puedo recomendarte colegas en otras clínicas. Lo sé, Irena se frotó las sienes. Pero pienso en el niño. Tiene 9 años. Está sufriendo. Y viendo las imágenes, la situación está empeorando. Si no actuamos ya, podría quedar discapacitado. La decisión es tuya, Pablo cerró la carpeta. Yo te apoyaré hagas lo que hagas. Pero como médico te digo, podemos ayudarle. He visto casos similares en Alemania. Difíciles, pero con solución. Irena se levantó, se acercó a Pablo y apoyó la cabeza en su hombro. No sé cómo habría vivido sin ti. Eres mi fuerza. Nos damos fuerza mutuamente, la besó en la coronilla. ¿Y Mateo? ¿Qué pensará? Se lo preguntaré mañana. Tiene que saberlo. Mateo había crecido siendo reflexivo, con una seriedad poco común para su edad. Leía mucho, se interesaba por la ciencia, especialmente por la medicina. En la escuela lo consideraban raro, pero en la clínica florecía, ayudaba al personal, hablaba con los pacientes más pequeños, sobre todo con los que más sufrían. La historia de su nacimiento nunca fue un secreto. Irena y Pablo se la contaron cuando él empezó a hacer preguntas. Sin adornos, sin odio, solo los hechos. Mateo escuchó en silencio y luego hizo una sola pregunta. ¿Me buscaste mucho? Cada día desde que naciste, respondió Irena. Y te encontré. Él le tomó la mano. Eso es lo importante. Ahora, mientras escuchaba la historia de Pablo Jr. y su abuela, Mateo estaba sentado en el sofá, con una pierna doblada debajo del cuerpo, frunciendo el ceño igual que Arturo lo hacía antaño. ¿Entonces, él es mi primo? Preguntó. Sí. Es hijo del hermano de tu padre biológico. ¿Y le duele mucho? Sí, cariño. Necesita una operación complicada. Mateo pensó en silencio, enrollando el cordón de su sudadera con los dedos, una costumbre que tenía cuando estaba nervioso. Mamá, tú siempre me enseñaste que no se debe culpar a los hijos por lo que hacen los padres, dijo finalmente. Si él es mi primo y lo está pasando mal, ¿no deberíamos ayudarlo? Irena lo abrazó con fuerza, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. Qué sensible había crecido, qué capaz de entender a los demás. Todos sus miedos, que la infancia robada le hubiera dejado heridas profundas, que se cerrara al mundo, se deshicieron frente a esa sencilla sabiduría. Tienes razón, mi vida. Lo vamos a ayudar. Verónica llegó con su nieto 3 días después. Pablo Jr. era un niño pálido, con enormes ojos color café y una barbilla testaruda. Caminaba con cuidado, evitando mover la pierna dolorida, pero no se quejaba. Hola, doctora, dijo, extendiendo la mano con una seriedad que no parecía de un niño. Mi abuela dice que usted puede hacer que vuelva a correr. Lo intentaremos, respondió Irena con una sonrisa. Pero antes tenemos que hacer algunas pruebas. Vas a conocer la clínica.
Una enfermera te mostrará tu habitación. Cuando el niño se fue con la enfermera, Verónica sacó de su bolso una chequera. Estoy dispuesta a pagar el doble. Entiendo que es un caso difícil y que arriesgan su prestigio. Cobramos lo que cuesta el tratamiento, dijo Irena secamente. Ni más, ni menos. En esta clínica todos los pacientes son iguales. Verónica guardó la chequera, visiblemente incómoda por primera vez. Le agradezco que haya aceptado atender a Pablo. No lo hago por usted. Lo sé. Y me parece justo. Una semana después de las pruebas, Pablo realizó la cirugía. 8 horas en quirófano, una reconstrucción compleja de cadera, instalación de clavos especiales. Irena estuvo a su lado todo el tiempo, sin moverse. Verónica esperó en el pasillo esas 8 horas, sentada, recta, con el rostro endurecido. Cuando Pablo salió y dijo que todo había salido bien, ella no lloró, solo asintió. Pero en su mirada apareció algo que hizo que Irena, por primera vez, no viera a un monstruo, sino a una mujer. Una mujer mayor, asustada, aferrada al único ser querido que le quedaba. Comenzó una larga rehabilitación. Pablo Jr. demostró ser un paciente obstinado y valiente. Soportaba el dolor en silencio, hacía todos los ejercicios, nunca se quejaba. Verónica venía cada día, a pesar del trabajo y la distancia. Se sentaba a su lado, le leía, jugaba con él a juegos de mesa. Irena, a veces, los observaba a través del vidrio. Aquella poderosa mujer de negocios se transformaba en una abuela común, tierna y atenta. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mateo, al enterarse de Pablo Jr., empezó a interesarse por él. Primero asomaba la cabeza por la puerta. Luego empezó a traerle libros que pensaba que podrían gustarle. ¿Y tú quién eres?, le preguntó Pablo Jr. en su primer encuentro. Mateo. Soy el hijo de la doctora Fernández. ¿Y por qué vienes a verme? Mateo se quedó callado, buscando las palabras. Porque estás solo aquí, y yo sé lo que se siente. ¿Y por qué? Bueno, somos algo así como familia. Lejana. ¿De verdad? Pablo Jr. abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo? Es una historia larga. Te la contaré algún día. ¿Quieres que te muestre una app en la tablet? Puedes ver el cuerpo humano en 3D. Mola ver cómo está hecha tu cadera. Así comenzó su amistad. Mateo venía después del colegio, ayudaba a Pablo Jr. con sus ejercicios, le enseñaba a jugar ajedrez, le hablaba de libros y películas. Entre los dos chicos surgió un lazo extraño, como si reconocieran algo familiar en el otro, algo que no se podía explicar con palabras. Para Verónica fue una revelación. Veía como su nieto, normalmente cerrado y desconfiado, se abría, reía, se comportaba como un niño más. Y el motivo era Mateo, ese chico al que ella, años atrás, había arrebatado a su madre. Un mes después de la operación, Pablo Jr. empeoró de repente. Le subió la fiebre, el dolor en la cadera operada volvió. Los análisis mostraron signos de inflamación. Irena no se despegaba de su cama, controlando cada gota del suero, cada dosis de antibióticos. Verónica, sentada en la butaca junto a la ventana, no le quitaba los ojos de encima al niño. ¿Se pondrá bien?, preguntó en voz baja, cuando Pablo Jr. por fin se quedó dormido. Sí, respondió Irena con firmeza. No dejaremos que haya complicaciones. Verónica se encorvó en la silla, de pronto parecía pequeña y frágil. Toda la vida quise tener el control sobre mis hijos. Al mayor lo llevé al alcoholismo, al menor lo empujé al distanciamiento. Se fue del país para alejarse de mí. Y ahora temo perder lo único que me queda, mi nieto. Por primera vez, Irena no vio en ella a una enemiga, sino a una mujer rota por la vida, que temía quedarse sola. Pablo se va a recuperar, dijo con más suavidad. Haremos todo lo necesario. Pasaron la noche juntas, dos mujeres unidas por un destino extraño, separadas por el pasado, pero unidas por el cuidado de un niño que sufría sin culpa. Al amanecer, la fiebre había bajado y el dolor remitido. Pablo Jr. sonrió débilmente al verlas a ambas junto a su cama. Buenos días. Ya me siento mejor. Eres un valiente, dijo Irena, revisando la vía. Un verdadero luchador. Como Mateo, ¿verdad?, preguntó el niño. Él me contó que también estuvo enfermo cuando era pequeño. Que le costó, pero salió adelante. Irena se quedó quieta. Sí.
como Mateo. Al salir de la habitación, Verónica la alcanzó en el pasillo. Irena, espere. Se detuvieron junto a la gran ventana que daba al parque. El viento otoñal jugaba con las hojas caídas, el sol atravesaba las nubes haciendo brillar aún más el dorado de los abedules. Sé que usted nunca me perdonará, dijo Verónica en voz baja. Y no se lo pido. Pero quiero que sepa que lo lamento. No todo, no voy a fingir. Pero sí haberle quitado a Mateo durante tantos años. Eso me pesa más que nada. Hizo una pausa, reuniendo valor. Creí que hacía lo mejor para Arturo, liberándolo de la responsabilidad, evitando que regresara a usted. Pero no pensé en el niño. De eso me arrepiento profundamente. Irena observó a aquella mujer, que alguna vez fue poderosa y ahora estaba vencida por sus propios errores. Sintió que algo se movía dentro de ella. No era perdón. Era aceptación. La comprensión de que la vida no es blanco o negro, que incluso los monstruos pueden sentir dolor. Mi hijo es feliz, dijo por fin. Tiene una familia que lo ama, está creciendo como un buen chico. Y agradezco por eso cada día. Lo demás, que quede en el pasado. Se quedaron en silencio, mirando cómo Mateo caminaba por el sendero del parque, hablando animadamente con Pablo Jr., que avanzaba a su lado con muletas. Dos niños unidos por la sangre, separados por una historia que aún no entendían del todo. Por delante tenían toda una vida, con sus alegrías y tristezas, altos y bajos. Pero ahora, en ese instante, solo eran niños caminando por un parque otoñal, con las hojas crujiendo bajo sus pies como las páginas de un libro aún por escribir. La nieve cubría la clínica Renacer con un manto blanco, suavizando los contornos de los edificios, convirtiendo las ramas desnudas en encajes frágiles. El invierno llegó de golpe, como suele pasar en Andalucía. Ayer lloviznaba, hoy el mundo era más puro, más silencioso, más claro. Irena estaba de pie junto a la ventana de la habitación donde Pablo Jr. hacía sus últimos ejercicios antes del alta. El niño se veía más fuerte, con buen color, y sus ojos brillaban con una luz que no tenía al ingresar. La cojera casi había desaparecido, solo quedaba una ligera inseguridad al andar, que según Pablo, se iría con el tiempo. Mire, doctora Irena, dijo Pablo Jr., levantando la pierna casi paralela al suelo. Como un bailarín. ¿Un bailarín? Irena sonrió, observando su cara concentrada. Sí, esos que bailan en ballet, hizo una mueca, imitando seriedad artística. Mateo dice que pueden subirse la pierna hasta la cabeza. El nombre de su hijo, pronunciado con tanta naturalidad por Pablo Jr., resonó en el corazón de Irena con una mezcla extraña de dolor y alegría. Dos ramas de una misma familia, separadas por la crueldad y la traición, volvían a entrelazarse a través de la amistad de esos dos niños, como si la vida misma intentara reparar lo que fue destruido. Llamaron suavemente a la puerta de la habitación. Verónica entró con bolsas en las manos, trayendo las cosas de su nieto. ¿Todo listo para el alta?, preguntó, y en su voz, habitualmente firme, se notaba una duda inusual. Pablo, cariño, ¿ya empacaste tus juguetes? Durante los meses en la clínica, Verónica había cambiado. No físicamente, seguía erguida, impecablemente vestida, sin permitir que las canas alteraran su peinado perfecto, pero algo dentro de ella se había quebrado. A través de las grietas en su coraza de arrogancia asomaban ahora la humanidad, la vulnerabilidad, la capacidad de sentir. Cuando Pablo Jr. salió al pasillo para despedirse de las enfermeras, Verónica se acercó a Irena. Quiero hacer una donación a la clínica, dijo sin rodeos. No como pago por el tratamiento de Pablo, sino como ayuda para otros niños. Aquellos que no tienen recursos. Irena la miró con atención. La mujer que una vez destruyó su vida ya no mostraba cálculo en su mirada, solo cansancio y algo que se parecía al arrepentimiento. Aceptaré su donación con una condición, respondió Irena tras una pausa. El dinero se destinará a la creación de una nueva ala para niños de familias con bajos recursos que necesiten el mismo tratamiento que recibió Pablo. Lo llamaremos, vaciló un momento, buscando las palabras, el ala de la esperanza. De acuerdo, respondió Verónica sin titubeos, extendiendo la mano en señal de acuerdo. Era un gesto que Irena no esperaba. Sus dedos se tocaron un instante. Los de Verónica, fríos y secos, la mano de Irena, cálida. No fue una reconciliación, ni perdón. Pero sí una tregua. Por los niños que ambas querían proteger.
Doctora Fernández, Lucía, la enfermera de guardia en la entrada, irrumpió en el despacho. Hay un visitante. Seguridad no lo deja pasar, pero insiste. Dice que necesita ver a su sobrino, Pablo Escobar. ¿Sabe quién es? Irena alzó la vista de los papeles. Dijo llamarse Arturo Escobar, pero, Lucía vaciló, está en estado de embriaguez, se ve desaliñado. Seguridad no puede dejarlo entrar, va contra las normas. Irena sintió que algo se rompía por dentro. ¿Arturo? ¿Aquí? Después de tantos años. Creía estar preparada para ese encuentro, pensaba que el dolor ya se había transformado en indiferencia. Pero el corazón le latía con fuerza, las palmas le sudaban, como a un estudiante antes de un examen difícil. Saldré a verlo, dijo, poniéndose de pie. Llévenlo al parque, a la glorieta. Y avisen a Verónica que no saque a Pablo por la entrada principal. Fuera hacía frío y reinaba el silencio. La nieve crujía bajo los pies, el aliento salía en pequeñas nubes de vapor. Irena caminó por el sendero flanqueado por tuyas jóvenes y cada paso retumbaba dentro de ella como un golpe seco. Arturo la esperaba en la glorieta, encorvado, con la piel enrojecida y los ojos apagados. Llevaba una chaqueta cara pero arrugada, una bufanda mal puesta, los zapatos sucios. Olía a alcohol y a colonia cara, una combinación que le revolvió el estómago. Irena se levantó al verla, tambaleándose un poco. «Sigues tan hermosa como siempre». Ella se quedó inmóvil, observando al hombre que una vez fue el centro de su mundo. ¿Cuánto había cambiado? Las mejillas caídas, ojeras profundas, canas en las sienes, arrugas en la frente. Solo tenía 38, como ella, pero parecía de 50. «¿Qué haces aquí, Arturo?», preguntó, ignorando el cumplido. «Quería ver a mi sobrino», intentó sonreír, mostrando dientes amarillentos por la nicotina. «Mamá me contó que está aquí, tratándose contigo. Y quería verte. Han pasado tantos años». 13, asintió Irena. «Pablo será dado de alta mañana. Está casi completamente recuperado». «Eso es bueno», asintió Arturo, moviendo la cabeza. «Muy bueno. Has hecho un gran trabajo. Te convertiste en una verdadera doctora. Creaste una clínica». Y yo, calló, mirando al vacío. Había tal desesperanza en su mirada que Irena sintió una punzada de compasión. «Mi vida se fue al traste después de que nos separamos», dijo de pronto, con una claridad inesperada. «Me di cuenta demasiado tarde de que había perdido lo más valioso que tenía, a ti y a nuestro hijo». «Tú elegiste tu camino, Arturo», respondió ella, esforzándose por mantener la voz serena. «Y yo el mío. Es una pena que no coincidieran». Él asintió, aceptando la verdad. «Mamá me dijo que encontraste a nuestro hijo. ¿Cómo se llama?». Irene lo miró fijamente. «Mateo». «Mateo. Qué nombre tan bonito», sonrió con tristeza. «¿Cómo es él? Cuéntame de él, por favor». Irena contó la historia. No todo, claro, pero sí cómo su hijo estaba creciendo, inteligente, sensible, amable. Cómo amaba los libros y la ciencia, cómo ayudaba a los pequeños pacientes, cómo se había hecho amigo de Pablo Jr. sin saber al principio que eran parientes. «Se parece a ti», dijo ella. «Físicamente. Especialmente los ojos. Pero de carácter, a mí. Terco». ¿Puedo verlo?». La voz de Arturo era una súplica. «Aunque sea de lejos». «No me acercaré, lo prometo». Irena negó con la cabeza. «Ahora no. Apenas está recuperándose emocionalmente. Verte podría derrumbar todo ese proceso». Arturo esbozó una sonrisa amarga. «Destruyo todo lo que toco». «Siempre ha sido así», guardó silencio un momento y luego añadió, «tienes razón. No tengo derecho a intervenir en su vida. No después de todo lo que pasó». Hurgó en sus bolsillos y sacó un pequeño paquete. «Dáselo, por favor, cuando creas que sea el momento». Irena desenvolvió el papel. Dentro había una maqueta diminuta de un velero, hecha con delicadeza, con mástiles finísimos y velas en miniatura. «Dile que su padre le desea felicidad, aunque no merezca ser parte de su vida», murmuró Arturo. «Y perdóname, Irena. Sé que no cambia nada. Pero necesitaba decírtelo». Se dio la vuelta y se alejó, encorvado, envejecido, un hombre solo que había perdido su rumbo.
Esa noche, cuando Mateo ya dormía, Irena le contó a Pablo sobre el encuentro. Estaban sentados en la sala de su casa, una habitación espaciosa con techos altos y una chimenea antigua que Pablo había restaurado él mismo. El fuego crepitaba, lanzando destellos cálidos sobre sus rostros, envolviéndolos en una atmósfera de calma y seguridad. Ha cambiado mucho, dijo Irena, mirando las llamas. Envejecido, se ha venido abajo. Me dio pena. Pablo la abrazó, atrayéndola hacia él. Eres una mujer increíble, Irena. Después de todo lo que viviste, no te endureciste. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Antes deseaba que sufriera tanto como yo. Pero hoy entendí que él ha sufrido aún más. Yo encontré un nuevo amor, a mi hijo, mi vocación. Él no tiene nada más que arrepentimientos. Permanecieron en silencio, abrazados, escuchando el viento soplar en la chimenea. Afuera, la nieve caía, cubriendo el mundo con un manto blanco, como si le diera la oportunidad de comenzar de nuevo. Al día siguiente, Pablo Jr. se preparaba para el alta. Ya llevaba puesta la chaqueta nueva que le trajo su abuela, el gorro bien puesto, moviéndose impaciente de un pie al otro. ¿Vendrás a visitarme?, le preguntó a Mateo, que le ayudaba a recoger sus cosas. Tengo un set nuevo de construcción. ¿Te lo puedo prestar? Si mamá me deja, asintió Mateo. Y tú también ven. Tenemos una gata. Hace poco tuvo gatitos, chiquititos. Los niños intercambiaron direcciones, prometieron llamarse, escribirse correos. Mateo, más maduro y serio, trataba a su primo con una ligera condescendencia de hermano mayor. Pablo Jr. lo miraba con admiración, literalmente desde abajo. Irena los observaba con una paz extraña. Los caminos del destino son inescrutables. ¿Quién hubiera imaginado que estos dos niños se encontrarían, que serían familia a pesar de la trágica historia que separó a sus padres? Verónica se acercó a ella cuando Pablo Jr. ya estaba en el coche. Gracias por todo, le estrechó la mano con fuerza. Y me equivoqué contigo. Eres auténtica, a diferencia de muchos a mi alrededor. Aquella confesión, arrancada por la vida a una mujer orgullosa, valía más que cualquier disculpa. Un día de verano amaneció claro y caluroso. La clínica Renacer estaba envuelta en flores, adornada con guirnaldas, globos de colores y carteles festivos. 10 años, una fecha importante para cualquier centro médico, pero más aún para uno tan especial como el suyo. En el amplio jardín frente al edificio principal se reunieron pacientes, antiguos y actuales, sus familias, médicos, enfermeras y donantes. Los niños corrían entre las filas de sillas dispuestas para el acto oficial, los adultos conversaban animadamente y el aire vibraba con risas y música. Irena estaba de pie sobre un pequeño escenario, observando ese mar de rostros, algunos conocidos, otros nuevos, sonrisas, lágrimas de emoción, miradas serenas. Su discurso fue breve, pero cada palabra nacía del corazón. Nuestra clínica se llama Renacer no solo porque aquí los niños vuelven a caminar, a hablar, a disfrutar de la vida. También porque cada uno de nosotros, los adultos, recorremos nuestro propio camino de renacimiento. Da dolor al perdón, de la amargura a la comprensión, de la pérdida al descubrimiento de un nuevo sentido. Agradeció a todos los que ayudaron a crear y desarrollar el centro, desde los grandes benefactores hasta las encargadas de limpieza. Mencionó especialmente a Ana Moreno, su mentora desde los años de formación, ahora directora del área de investigación. Entre los invitados distinguió a Verónica, aún erguida, aunque completamente canosa. A su lado, Pablo Jr., ahora un adolescente saludable, apasionado por la robótica y ganador de varias olimpiadas científicas. Venían cada año. Al principio para revisiones, luego solo de visita, y ahora, para el aniversario. Solo faltaba Arturo. Había muerto 3 meses antes por cirrosis hepática, en silencio, mientras dormía, en su apartamento. Irena lo supo por Verónica y asistió al funeral. No por obligación, sino por respeto hacia alguien a quien amó y que fue el padre de su hijo. Antes de morir, Arturo dejó un testamento, parte de su herencia fue para Mateo, un pequeño piso en el centro de Madrid y una cuenta bancaria. Su último acto de redención. Después del acto oficial, mientras los invitados se dispersaban por los jardines disfrutando del buffet y los espectáculos infantiles, Irena se refugió un momento en su despacho. Observaba las fotos colgadas en la pared, testigos de su vida.
La Facultad de Medicina, sus primeros pacientes, la boda con Pablo, Mateo el día que volvió a casa, la inauguración de la clínica. Una historia capturada en momentos de alegría. Pablo entró en silencio, la abrazó por la espalda. ¿En qué piensas? En lo extraño que ha sido todo, se apoyó en él. Creí haberlo perdido todo cuando Arturo me dejó, cuando me arrebataron a mi hijo. Pero hoy entiendo que, sin ese dolor, no tendría nada de lo que tengo ahora. ¿Sabes? Mi abuelo solía decir, el camino a la felicidad a veces atraviesa los bosques más oscuros. Pablo la besó en la sien. Vamos, los niños están a punto de soltar los globos. Salieron al jardín, donde pacientes y familiares se habían reunido en círculo, cada uno con un globo en la mano, símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Mateo, ahora un adolescente de 15 años, ayudaba a una niña en silla de ruedas a sostener su globo travieso, susurrándole algo que la hacía reír. Al ver a sus padres, sonrió con esa alegría abierta y luminosa que solo tienen quienes se sienten en paz con su lugar en el mundo. A la señal, todos soltaron los globos, que subieron al cielo como puntos de colores contra el fondo azul profundo. Irena los observaba elevarse cada vez más alto y pensaba que la vida, con todos sus giros, la había llevado justo donde debía estar. A una familia que era su fuerza. A una vocación que se convirtió en destino. Y a comprender que incluso la noche más oscura termina con el amanecer. Los globos se hacían cada vez más pequeños hasta desaparecer en el cielo. Pero Irena sabía que seguían su camino, llevados por el viento, cargando un pedacito de esperanza de cada uno que lo soltó. Así como la vida continúa, incluso cuando parece perdida. Fluye, cambia, sana, cierra ciclos y comienza nuevos. Gracias por acompañar a nuestros protagonistas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Y suscríbete al canal para no perderte más relatos sobre la fuerza del espíritu humano, el amor y el perdón. Recuerda, el camino hacia la felicidad a veces atraviesa los bosques más oscuros, pero al final siempre hay luz.